Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo ABC TV, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a la programación. Estamos a través de la 107.1 para todo el Alto Paraná, Ciudad del Este. Estamos en ABC Cardinal, en todas las aplicaciones, y ABC TV también, por supuesto, en los canales 50 de Personal y Flow y 19 de Tigo, también en Claro, IPTV. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Federico Arias, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, cordial saludo a todos. ¿Qué título del clásico, Ariel? Ganó el que entró con hambre. Cerro no entró con hambre. Me pareció muy confiado de entrada. No, pero y una cosa es estar confiado y otra cosa es entrar con hambre. Entró a matar a Olimpia en el clásico. En el buen sentido de la palabra. Hasta el final. O sea, tuvo más actitud. Sí, ningún tipo de duda. Ningún tipo de duda. ¿Cuál es tu título, Dani? Ganó el que lo quiso jugar. Ganó el que lo quiso jugar. Bueno, caramba, parece que están apuntando al tema de la actitud de Cerro. Federico, ¿cuál es tu título? Bueno, complementando lo de ellos, merecido. Que más o menos en una palabra resume. Porque muchas veces el clásico lo gana el que aprovechó cierta ocasión, pero ayer me parece que en el principio y en el final Olimpia se hizo cargo de el merecimiento de haber ganado un partido de forma clara. Fabio Martín. Olimpia lo devoró en actitud. Bueno, todos apuntan al mismo tema. Vamos, muchachos, a lo siguiente. Vamos a Julio Cáceres, Francisco Chiqui Arce. Se molestó en un momento dado Chiqui. No le agradó la pregunta de los cambios tardíos. Sí. Y dijo, bueno, pero ¿qué consideran ustedes cuándo es tarde y cuándo es temprano? Me rompe, dijo. Me rompe, dijo. Sí. Me rompe, dijo. El hincha opina. Bueno, tenemos todos los materiales, así que vamos. Arrancamos con Julio César Cáceres, Francisco Chiqui Arce. Vamos con el festejo en el vestuario de Olimpia y después el hincha opina tanto de Cerro Porteño. De Olimpia no tenemos, de Cerro, claro, porque Cerro fue local y bueno, por la cuestión de protocolo teníamos acceso solamente a la salida de los hinchas de Cerro Porteño. Y después analizamos a fondo, ya vemos imágenes y le contamos esto a la gente de radio en ABC TV. Estamos muy bien en la parte táctica, donde tratamos siempre de cerrar todos los círculos favorables para ellos, y a través de eso también nosotros pudimos hacer la diferencia. Pero nosotros somos un equipo que todos saben que nosotros nos rearmamos, tenemos grandes jugadores sin ningún refuerzo, venimos luchando desde el primer momento, venimos luchando y procurando, y vamos a seguir siendo así, sin pensar lo que va a ser el día de mañana, solamente ir partido a partido como la fue hoy, de ganar el clásico y esperar el miércoles. Bueno, no tuvimos muchos días para trabajar, sí, estuvimos mirando, como dije, no solamente Carrascal, sino está Aquino, está Lucena, que son también jugadores muy importantes para el equipo adversario, donde prácticamente pasan todas las pelotas por sus pies. Y hoy en general, como dije, tengo que hablarlo en general en el equipo, porque trabajaron bastante bien para poder bloquear todas esas circulaciones buenas que tenía el rival. Ellos aprovecharon muy bien las dos chances que tuvieron, nosotros también tuvimos chances. Pero lo que hoy no hubo con mayor asiduidad fue la circulación, el acierto de pases. Tuvimos algunos errores. Creo que lo que nos faltó fue improvisación. En algunos momentos ellos tuvieron el control de la marca, digámoslo, de ajustar espacio, y no tuvimos la lectura correcta. Insistimos mucho por el medio en el primer tiempo, en parte del primer tiempo. Justamente esa lectura y esa improvisación fue lo que hizo que en algunos pasajes facilitara el trabajo que ellos vinieron a proponer, y les salió muy bien porque convirtieron. Nosotros, insisto, yo creo que el partido fue parejo, no hubo mucha supremacía de parte de ellos y parte nuestra en algunos momentos, pero no encontramos la llave, o a veces elegimos mal la puerta. Todos saben
que nosotros nos rearmamos, tenemos grandes jugadores sin ningún refuerzo, venimos luchando desde el primer momento, venimos luchando y procurando, y vamos a seguir siendo así, sin pensar lo que va a ser el día de mañana, solamente ir partido a partido como la fue hoy, de ganar el clásico y esperar el miércoles. Vamos a presentar siempre un equipo respetable, un equipo que pueda cumplir siempre las funciones que nosotros deseamos dentro de la cancha, y ese compromiso, y la mayoría la verdad que se manifestaron con muchas ganas de estar, capaz que no empezaron el partido, pero nos dieron nuevamente una gran mano ya en el tiempo que le tocó jugar en este partido, y ahora además solamente queda nuevamente descansar estos días y esperar hasta el último día para poder nuevamente formar nuestro equipo para enfrentar a Fluminense. El desgaste que vienen haciendo, creo que más de 10 partidos ya en un mes, que no es fácil, pero con ese amor propio que tienen, con ese compromiso que tienen entre sí mismos y con la institución, eso le da esa fuerza, ese plus que se necesita para cada partido, y por eso manifesté que vamos a esperar nuevamente hasta el último día para poder nuevamente formar el equipo, tratar de darle total descanso a los jugadores y volver a, como decimos, volver a la guerra del día miércoles, ¿verdad? Llamamos guerra en el sentido que va a ser una dura batalla de lo que va a ser contra Fluminense, y esperando siempre superar cada partido. Los partidos son así, los clásicos son así que tuvimos Cardoso Lucena. Hoy, bueno, pagamos caro, así que hay que seguir trabajando en doble, y bueno, esperamos que el próximo partido podamos ganar nuevamente. Tuvimos para empatarlo, pero bueno, ahora en el 2-0 ya se lo complicó en el último minuto, así que, como te digo, seguir trabajando y que faltan muchos torneos todavía. Contento, es un clásico, el objetivo es ganarlo, después ver cómo jugamos y cosas que siempre hay para corregir, pero contento por el esfuerzo del equipo, más que orgulloso obviamente, estamos en doble competencia. Hoy algunos compañeros tocó descansar y otros repetir, y estuvimos a la altura. Es lo más lindo jugar seguido, este tipo de partidos. Me ha tocado, gracias a Dios, jugar estos últimos partidos de gran importancia. Y contento, como digo, por el equipo, por el esfuerzo, por el día a día. Nos merecemos estar en estas situaciones. Y bueno, ahora disfrutar con... Partido, aparte del el hincha opina. Muy mal, Chiqui. Entró muy confiado Cerro Porteño, creo, a mi parecer. No sé qué es lo que quiso hacer Chiqui Arce con esto. No, a la puta que se vaya todos los jugadores. No sé lo que pasó, man, pero jugamos re mal. Se jugó mal. Sí, lastimosamente perdimos. No jugó bien. No. Voten por Zapata con Chiqui Arce. Una pena será. Se lo planteó mal, no jugó lo que solía jugar. Entró muy confiado, tal vez. Confiado, sí. Son toda la vida, nunca hincha el resultado, Moreno Martín, un fichaje muy malo para Cerro. Exceso de confianza de parte del cuerpo técnico y de los jugadores, por esa razón de que entraron un poquito relajados y la falta de actitud de los jugadores. Veníamos bien, pero lamentablemente hoy Olimpia los primeros minutos jugó bien y aprovechó los momentos que tuvieron para marcar el gol. Faltó más ganas, más fuerza y fútbol. El fútbol que siempre tenía, hoy no se olvidó de jugar, parece Cerro hoy. Fue mal planteamiento del partido. Moreno Martín es una mierda. ¿Qué te puedo decir? Que no jugaron nada. No jugó mal. Los delanteros, lateral. Hay que ponerle las pilas, si no le digo todavía está lejos. Por favor, Chiqui, ponerle las pilas. Por ese orador. Este es el peor partido de Cerro. Y lastimosamente no se dio cuenta también el técnico, porque estábamos mal ya desde que entramos. Yo ya al ver el primer partido, así al empezar nomás, yo ya dije que esto estaba todo mal. Bueno, festejo en el vestuario.
Bueno, parte del festejo ya ahí en el vestuario de los jugadores de Olimpia, estuvo de nuevo presente el presidente de la institución de Olimpia, muy activo, ¿no? Definitivamente estuvo en plena zona de plateas visitantes, ¿verdad? Con los hinchas. Y ganó Olimpia, ¿no? Nomás Olimpia le sacó el invicto a Cerro. Inesperado resultado para muchos. Pero totalmente justificado desde el inicio. Me quedo un poco en el testimonio de la señora cuando dice, yo ya cuando vi el partido al comenzar, y cuando Bruno preguntaba de cómo se para cada equipo, fíjate que a mí me toca Olimpia y ya le digo, o sea, antes de los 5 que ya está bien, y cuando le toca a Federico dar Cerro, tiene que hacer una pausa porque viene el gol de Cerro, viene el gol de Olimpia. Entonces, ya en los primeros minutos uno notaba que este es el tema de quién estudia a quién, y el estudiado qué variantes tiene cuando no sale el plan A. Y me parece que el que estudió lo hizo demasiado bien, y el que tenía que ofrecer una alternativa, yo creo que se encaprichó. Y no hablo solamente de Arce, hablo también de Carrascal, de algunos jugadores, y se termina dando un partido que creo que el segundo gol llega demasiado tarde. Yo creo que ya en ese cabezazo de Salazar debió llegar ese segundo gol, y era el famoso si el partido duraba más, no creo que hubiese llegado un descuento de Cerro. Yo creo que el gran mérito de Olimpia también que sostuvo en el tiempo la intensidad y la presión, porque casi 90 minutos o más de 90 minutos correr, porque Olimpia corrió muchísimo, y el orden que tuvo no es muy normal en los equipos, porque a veces juega un equipo 15, 20, 25, 30, siendo impecable, ordenado tácticamente, sin dejar espacio, pero después cuando el partido se va desarrollando, como que se va desorganizando. Y Olimpia solamente una vez yo lo he visto. Le pasó a Olimpia contra Nacional de Medellín acá. Y bueno, por eso. Desde allá ya como se hace un equipo mucho más consistente en la intensidad de la revancha. ¿Sabes dónde, Federico? Yo repasé otra vez todo el partido. Se desorganizó Olimpia. La única vez en donde tácticamente salió mal, porque después de un córner Iván Torres sale a presionar a Carrascal, cuando gana Beto, y para la mejor jugada que hizo el 2-1, o sea, la pifia de Moreno Martín en el cabezazo y Aquino que la tiró arriba. Exacto, solo allí se desorganizó. Tito Torres, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Bruno, muy buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, excelente. Bueno, contanos un poco tu impresión de lo que ha sido el superclásico el día de ayer, Iván. No, la verdad que fue una verdadera fiesta, ¿verdad? En todo sentido, estaba lleno, la cancha estaba hermosa, la verdad que fue un día lindo para jugar un clásico, para poder disfrutarlo. La verdad que nosotros lo disfrutamos muchísimo, y bueno, gracias a Dios pudimos ganar, verdad que hizo de que la alegría y bueno, el gozo sea mucho mayor, ¿verdad? Lo ganó por tener más actitud Olimpia, por entrar con más hambre. ¿Por qué lo ganó Olimpia? Nosotros sabíamos que jugábamos ante un gran rival, ¿verdad? Sabíamos de que son el puntero del campeonato, tienen un gran entrenador, tienen un gran equipo, juegan muy bien, y nosotros ante eso sabíamos de que teníamos que redoblar esfuerzos. Jugábamos de visitante ante su gente, y creo que hicimos un partido correcto, ¿verdad? Un partido inteligente, un partido desde la actitud o desde el planteamiento en sí, ¿verdad? Creo que nos fuimos a imponer una idea, un estilo y el deseo de ganar, ¿verdad? Creo que eso se vio desde el primer minuto. Sinceramente nos preocupamos más en lo que podíamos hacer nosotros que en lo que podía hacer el rival, ¿verdad? Siempre respetando, pero creo que se dio un partido correcto en donde creo que nosotros merecimos ganar. Tito, en la jugada del gol, cuando Camacho te da de taco la jugada, parecía que ya ibas a sacar el centro. Sin embargo, esperaste unos segundos más, ganaste la línea final y ahí te quedó más cómodo el centro para que le pueda servir el pase a Ale Silva. Sí, la verdad que, bueno, fue una jugada rápida, pero iba a tirar el centro, pero como nadie me salió y tuve la oportunidad de poder entrar un poquito más, y bueno, ganar un segundo más para poder mirar bien a quién darle, creo que fue una buena decisión,
y que terminó un gol, ¿verdad? Entonces creo que marcar un gol tempranero en un clásico ayuda mucho a manejar el partido y bueno, gracias a Dios se pudo dar, gracias a Dios realmente pudimos convertir rápido y bueno, a partir de ahí poder manejar el partido, ¿no? En lo físico, Tito, están más óptimo que la temporada pasada. Es una pregunta. Y después decirte, no sé si compartís, que la intensidad que mantuvieron básicamente los 90 minutos, porque recién comentaba cuando vos estaba preguntando con nosotros al aire, que la única vez en donde, a mi modo de ver, ustedes se desorganizaron fue cuando vos presionaste a Carrascal, ¿te acordás? Después de un córner, y allí el Beto gana el espacio que dejaste porque el equipo se desordenó, no presionó parejo, y después todo perfecto, ¿no? Sí, me acuerdo de esa jugada, y así mismo como vos decís. Y después, en cuanto a lo físico, obviamente hicimos una gran pretemporada, se sumó el profe Elvio, ¿verdad? Que la verdad que ha aportado muchísimo al plantel, ¿verdad? No solamente desde lo físico, ¿verdad? Porque capaz uno solamente vea eso, pero desde lo anímico, desde lo emocional, desde lo psicológico, la verdad que es una persona que empuja bastante, que motiva mucho, que levanta mucho, entonces creo que es un todo, ¿verdad? Desde que realmente el cuerpo técnico tiene una idea, nos pasa a nosotros y bueno, nosotros tratamos de llevar eso en el campo, ¿verdad? Creo que eso es lo que se está viendo ahora. Obviamente tenemos que seguir mejorando, tenemos que seguir corrigiendo muchas cosas, pero bueno, ganando siempre se corrige mejor y bueno, tenemos un partido importante el miércoles que esperemos que realmente podamos darle una nueva alegría a la gente. Tito, ¿no se volvió un poco predecible Cerro Porteño desde el aspecto futbolístico? Mira, sinceramente no me gusta opinar de los otros equipos, yo me preocupo más en lo que es mi equipo. Hoy estoy feliz por mi equipo, por cómo jugamos, por lo que hicimos, por la actitud que demostramos no solamente en el clásico, sino que en todos los partidos. Y bueno, queremos seguir por este camino para seguir teniendo alegría a nosotros, ¿no? Tito, felicidades antes que nada, te elegimos como la figura del encuentro, a sabiendas por tu respuesta anterior, cuando dijiste que fue clave anotar el gol de forma tempranera, y también sabiendo que con la ventaja uno puede dosificar mejor para ese estado físico que tienen y que en ningún momento tuvo una recaída. A lo sumo hubo una especie de sometimiento al inicio del segundo tiempo, pero después rápidamente volvieron a reordenarse. Como que el equipo sabía que en esos primeros minutos era para golpear, para luego manejar el encuentro. Sí, no, como decía, ¿verdad? Obviamente no solamente en el clásico, sino que en cualquier partido tener la ventaja temprano te ayuda muchísimo, ¿verdad? Jugás con la desesperación del rival, te paras mejor, aprovechar los espacios que te deja el equipo contrario, entonces, y en un clásico obviamente eso pesa mucho más, ¿verdad? Entonces creo que nosotros fuimos inteligentes después a la hora de pararnos en la cancha, hablábamos los compañeros, ¿verdad? Hablábamos todos, hicimos un partido correcto, excelente, desde lo táctico, desde lo físico, desde lo emocional, desde la toma de decisiones, y bueno, por eso yo creo que terminamos ganando, terminamos imponiéndonos ante un gran rival, y bueno, después obviamente como decía, ahora hay muchas cosas por corregir, hay muchas cosas por mejorar, pero la verdad que nosotros salimos muy contentos realmente por lo que mostramos ayer. Tito, siempre en el tema de las redes sociales y compañía te mostraste como un tipo que no le hizo mella, recibiste críticas, elogios. ¿Cómo tomaste el tema de los brasileños después de la lesión de Luis Enrique, el partido con Fluminense, que escribieron bastante en tu cuenta de Twitter y compañía? No, la verdad que lo tomo de la mejor manera, obviamente de fútbol, obviamente también fue una jugada donde yo entro muy fuerte, ¿verdad? Donde son situaciones que pueden ocurrir en un partido, ¿verdad? Después obviamente le pedí disculpas por la forma en que entré, ¿verdad? Entonces, pero la verdad que no le doy pelota a lo que puedan decirme o a lo que puedan poner. Sí, leí muchas cosas, ¿verdad? Pero bueno, es parte del show, es parte de esto, y bueno, uno tiene que
aceptar y continuar, ¿verdad? No hacer caso tampoco a lo que puedan decir los demás. Tito, cuando entró Richard Ortiz, le entregaste el brazalete de capitán. Sí. Sí. Y sí, no, sí, porque él es nuestro capitán, ¿verdad? Obviamente, al no estar ayer él ni Antolín, me tocaba a mí ser capitán, y bueno, por respeto, obviamente, le quise dar el brazalete, ¿verdad? Y terminé dándole. Tito, ¿hay una relación estrecha, muy especial o de otro nivel con el presidente Cardona, el actual presidente del club? La verdad que el presidente es muy cercano, está mucho con nosotros, se lo nota contento, feliz, ¿verdad? Y bueno, para nosotros eso es importante, ¿verdad? Sentir que tu presidente está cerca tuyo, en todo momento, ¿verdad? Porque realmente él está en todo momento con nosotros, se preocupa mucho por todo el plantel, de que no nos falte nada, de que estemos bien, y bueno, la verdad que desde la cabeza que él, la dirigencia, el cuerpo técnico y nosotros, ¿verdad? Que en realidad somos un cuerpo, necesitamos estar bien todos, ¿verdad? Para que esto pueda ir bien, para que nosotros podamos seguir cosechando cosas. Entonces, la verdad que estamos teniendo una muy buena relación con el presidente, con toda la dirigencia, el cuerpo técnico y nosotros. Entonces, creo que así vamos a lograr cosas muy importantes, ¿verdad? Tito, ¿todavía te falta mejorar tu rendimiento? ¿Crees que ya recuperaste tu nivel? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te autoevalúas? No, la verdad que siempre hay cosas que mejorar y hay que seguir aprendiendo, ¿verdad? Obviamente con el correr de los partidos, del tiempo, cada vez me siento mejor jugando en esa posición. Y nada, la verdad que tengo la mentalidad de seguir creciendo, de seguir mejorando, de seguir dando todo. Cada vez me siento mejor realmente, o trato de estar mejor. Entonces, el grupo que tenemos también ayuda mucho, el grupo humano, la unidad que tenemos, el deseo que tenemos de seguir cosechando cosas importantes. Entonces, todo eso motiva, ¿verdad? Todo eso motiva a que uno realmente quiera seguir las cosas. Tito, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo estás vos? El proceso después de todo lo trágico que viviste, que vivió tu familia, la familia Aranda. ¿Estás esperando justicia? ¿Cómo está esa situación? Y perdón que te pregunte porque, bueno, no es una cuestión futbolística, pero aprovechando el hecho de que estemos al aire y que, bueno, todos vivimos ese momento realmente muy muy duramente, ¿verdad? Nos tocó a todos los paraguayos y quería preguntarte cómo está la situación procesal, qué sabés, cómo están tus hijos principalmente y vos. No, lo más importante de todo esto es que mis hijos estén bien, ¿verdad? Y bueno, gracias a Dios ellos están bien, estamos sobrellevando o tratando de sobrellevar esto de la mejor manera. Obviamente no es fácil, es duro, es triste, es doloroso, pero uno tiene que aprender a convivir con esto, ¿verdad? Tiene que aprender a convivir con el dolor y nada, la verdad que después en cuanto a la justicia, obviamente uno deja en mano y tiene que confiar, ¿verdad? En la justicia, en la ley de nuestro país, en que se hagan bien las cosas, por sobre todo y esperar, ¿verdad? Más que eso no podemos hacer. Y después no sé cómo decirte, Bruno, obviamente, como te decía, ¿verdad? Lo único que quiero es que mis hijos estén bien. Y para que ellos estén bien, yo también necesito estar bien. Y es una lucha diaria, de levantarse, de seguir y constantemente tratar de mirar para adelante y bueno, tratar de ser 10 veces más presente en la vida de mis hijos en todo momento. Así que la verdad que estamos llevando bien dentro de todo como familia esta situación. Claro. Pero se avanzó en algo con respecto a la justicia, que
a veces deja mucho que desear, lastimosamente, en nuestro país, Tito. Y hasta ahora ya no hay nada, o sea, obviamente siguen investigando, siguen viendo, ¿verdad? Así que como te dije, ¿verdad? Uno desde su lugar no puede hacer nada, ¿verdad? Tiene que confiar y a mí me toca confiar, ¿verdad? Yo confío, no te puedo decir que no voy a confiar en nuestras autoridades, ¿verdad? Porque sí confío en nuestras autoridades y necesito confiar, ¿verdad? Para que ante esta situación se pueda hacer justicia, ¿no? Perfecto. Tito, felicidades realmente, un partidazo que te mandaste ayer, te elegimos como la figura y valorar mucho lo que pasó con vos, cómo te repusiste y cómo estás hoy volviendo a jugar a un nivel muy importante. Y el miércoles, ¿qué le querés pedir al público? ¿Qué querés decirle a la gente? No, y que nos acompañe el miércoles, ¿verdad? Sabemos de que la localía para nosotros es importante, el empuje de la gente, el apoyo de la gente, la verdad que el equipo rival siente eso y nada, que realmente confíe, ¿verdad? Porque nosotros confiamos, sabemos de que obviamente vamos a jugar ante un gran rival, tenemos una desventaja de 2 goles, pero tenemos mucha fe de que podemos revertir esa situación y nada, creo que todos juntos podemos dar una alegría nuevamente. Gracias, Tito, por atendernos, éxito, felicidades. No, por favor, cuando guste. Un abrazo. Iván Tito Torres, jugador del Olimpia. Uno de los puntos altos que tuvo el Olimpia, sin duda, ¿verdad? Sí. Porque por esa banda, Tito se metió de repente con una jugada muy inteligente de Camacho que hace el taco, gana Tito. Vos sabés que él hace la de Fernando Cardoso, ¿verdad? Porque esa es la posición de Fernando Cardoso. Uno, si es que de por ahí cerraba los ojos, decía, bueno, ahí tiene que entrar Fernando Cardoso, pero entró Tito. Sí, lo que pasa es que viene una pelota larga que hace muy bien Olimpia porque pega el grito Camacho diciendo que va a explotar esa zona izquierda. Entonces le ponen el pase ahí, el taco, y aparece Tito Torres. En ese momento en el que, sinceramente para mí, a mí me extrañó que Cerro no haya presionado la salida de Olimpia. Y mucho tiempo. Dejó salir a Olimpia y Olimpia, a pesar de quizás no ser el favorito a ganar, se sintió cómodo teniendo la pelota y empezar a manejar un poco y a partir de ahí ver las posibilidades de poder marcar, y ahí entró esa jugada que estaba mencionando para que llegue el primer gol del partido. No, por eso, a ver, son ideas que parecen ahí muy al vuelo cuando uno dice, él lo ganó con la actitud, el que quiso jugar, el que quiso ganar, pero esos son los detalles, esos son los comportamientos, y yo creo que en el caso de Cerro entraron con suficiencia y Olimpia sabía que tenía que, vos hablaste de comerse crudo, y uno veía la alineación y uno recordaba el mediocampo que había elegido Julio para aquel clásico que era su primero en la nueva olla, dejando a Quintana fuera para meterlo a Orsuza, y tenía con Willy y Richard junto a Ale Silva. Fíjate lo que era el mediocampo de ayer. Y Ale hasta tenía la llave para decirle, mira, aquella vez vos perdiste la marca del único gol del partido, y Ale se corrió todo, ni hablar de los otros 3 de 21 años. Entonces Olimpia tenía cerramos con la BCTV. Sí, tenía ese fuego, tenía esa actitud de querer atropellar, y creo que cuando elegimos a Tito Torres, después estaba Fernando Cardoso, estaba Zárate, estaba Gómez, Salcedo sacó todo, ¿no? O sea, tenés casi todo el equipo. Camacho haciendo el trabajo táctico de taponar allí a Carrascal, ponerse entre los zagueros y el colombiano. Entonces, ese desdoble, o sea, porque a Tito y a Cardoso les tocaba el tándem de la fuerza del rival, que era Beto y Enzo, y Enzo jugó tan mal porque fue totalmente neutralizado, que es el primer cambio del clásico. Y no es que solamente hicieron el tema defensivo, cuando tenían que atacar lo hicieron bien y en los momentos oportunos. Ya pudo irse al vestuario con el 2-0, con aquella jugada donde le cobran el offside fino, pero ya era un 2 contra 1 en el segundo tiempo. Antes del cabezazo que mencionaba de Tucu, tuvo también un par de situaciones. O sea, Olimpia termina jugando como quería que se juegue el partido, porque Olimpia sabía qué jugaba Cerro y Cerro no le planteó ninguna alternativa, ninguna improvisación de decir, bueno, no me está funcionando el plan A, es una de dos, muero con la mía, que fue lo que ocurrió, porque no hubo plan B. Y Cerro famoso, como decían ustedes, ya sea
actitud, de meterse dentro del partido, pero en el fútbol es muy usual que de tomarte el partido o arrancar un partido sin mucho compromiso, pasa después a la desesperación. O sea, en el término medio se pasa a la desesperación, a la falta de fineza con los pases, porque ayer Cerro tuvo muchos errores. Ayer, por ejemplo, 2 veces lo agarran de un córner a favor con contragolpes que casi terminan en gol, y eso no le suele pasar de ninguna manera, más cuando el partido está 1-0, ¿verdad? Te puede pasar 2, pero pasó muy rápido de la falta de reacción directamente a querer solucionar todo rápido, y realmente el único que metía algún pase bueno era Aquino en el primer tiempo. En el segundo hay uno muy bueno en la izquierda también, pero después no, Morales mal, Moreno Martín siempre cuando él la busca el primer palo, la pelota va al segundo palo, y viceversa, un poco contramano con las decisiones de los compañeros. Y los laterales no tuvieron que ser un arma muy importante. Espínola, por eso uno resalta lo de Iván Torres. Una sola vez pudo en el primer tiempo el tándem, pase de Jiménez a Espínola, vino al centro y ahí Cerro tuvo y la jugada que recordar la tan peligrosa que no puede Moreno, y que Aquino la tira por encima del travesaño. Caroso Lucena no, Carrascal queriendo solucionar todo a su manera, y muchas veces trasladó, lo encimaron, porque decíamos los mediocampistas eran rápidos, ¿verdad? Sí. Lo encimaron, le hicieron perder la pelota, o él terminó cometiendo falta, o tocarnos de vuelta para atrás. Y lo que marcábamos en el entretiempo ya, lo de William Riveros. Rivero había sido una grata revelación contra Guaraní, ayer realmente estuvo mal. Yo creo que la libertad de Iván Torres se debe mucho a una falta de movimiento importante de él, sí, para el primer gol, y después hay otras situaciones donde le va mal, ¿verdad? Mostró falta de distancia y hasta arrastró al Pulpito, que ayer tuvo uno de sus partidos más discretos. Había alguna que se caía solo, perdió la pelota dividida, que suele ser su fuerte. Entonces una actuación que al hincha de Cerro le puso el freno de mano, que fastidió a Arce, como lo escuchamos, y que tuvo a Olimpia en este tema del ánimo, con un ánimo exaltante para el partido próximo miércoles contra Fluminense. Vos sabés que Federico, Fabio, Dani, Ariel, en el relato cuando arrancó el partido decíamos la alta presión que está ejerciendo Olimpia, porque en un momento dado significábamos inclusive, y le mostraba a Dani y a Federico, lo decía al aire, cómo iban 3 jugadores a presionar antes que Jan saque la pelota. O sea, con esa actitud empezó Pero Olimpia. En la zona de gestación, no es que Olimpia fue, y correctamente, claro, en la zona de gestación no fue a presionar a los centrales. Ellos dejaron que vengan los centrales y buscar, pero no solamente pasó por neutralizar en gran medida a Carrascal. Cerro, en gran parte, con Aquino desactivado. Cerro solamente, para mi gusto y a mi modo de ver, llevaba cierta sensación de peligro cuando Aquino salía de la jaula, y fue como 3 veces, Fue como 3 veces cuando se le fue a Gómez, se le fue a Gómez, sí, y después ahí se produce esa acción en la cual Morales amaga ir por fuera y termina definiendo por arriba, y después una jugada en la que él se va por el medio hacia la derecha, y Morales, que no estaba activado en el partido, no arrancó hacia el espacio, era un pase gol de Aquino, y él se quedó parado, queda parado, y después otra jugada de Aquino fue... Hay otra buena a Enzo Jiménez, que lo agarra en la posición de 9, Jiménez patea, le pega la pelota a Salcedo y ataja a Olveira, que fue un buen pase. Digo buen pase porque eran tan malos los pases a la hora de resolver, que un buen pase en la zona de influencia ya era para rescatar como jugada. Y después en la otra jugada vos veías 3 jugadores de Olimpia detrás de Aquino y casi siempre ganaban. Otra jugada que yo rescato de Aquino es la que él termina rematando y va en el pecho o en el cuerpo de Zarate, que no fue penal, que Coyote Rodríguez había resuelto hacia la izquierda, pero después muchas equivocaciones. Por supuesto que las equivocaciones en gran medida fueron forzadas por Olimpia, pero Cerro también estuvo muy desacertado, con muchos errores en el pase. Uno contabiliza, Lucena, ¿viste esos cambios de frente, por ejemplo, que normalmente salía bien y sin presión? Lucena se equivocó muchísimo, y en pase corto y todo. Y hubo errores en los últimos 25 metros que normalmente Cerro no tenía en los otros partidos. Hay que destacar también que el gran mérito de Olimpia ha sido la agresividad que tuvo en ese mediocampo, de todo lo que ustedes hablaban, por la manera en que pudo frenar o evitar que haya fluidez de juego de Cerro que le da confianza a un equipo. El mejor ejemplo es cuando entre 3 lo atienen a Carrascal. Claro. La agresividad en el buen y en el primero otro sentido también muchas veces la ficción, las 3 veces seguidas. Claro. En 30 segundos. Sí. Y después está el punto, Fabio, de neutralizar al rival, pero también atacarlo. Claro, exactamente. Pero
lo puede neutralizar, pero no le traen problemas. En cambio Olimpia, que es un equipo que va muy bien al frente, que tiene mucha posibilidad, lo tuvo contra Fluminense, aún estando de guarnecido, contra Nacional en Medellín. O sea, Olimpia es un equipo que te llega con muchos jugadores, con 5 o 6 jugadores cuando llega al bloque, y eso es lo que desconcertó un poco a Cerro. Lo neutralizaron, pero también lo atacaron, por eso vimos la falencia. Fíjate que una de las primeras jugadas es Zárate en posición ofensiva metiendo un pase largo que no tuvo entendimiento de su compañero. Ya te mostraba a dónde se iban a parar los centrales de Olimpia, al menos de movida, cerca del círculo central. Era la idea al principio. Claro, porque por eso uno enfatiza en el concepto del desdoble. Porque vos ves ese equipo de Olimpia y decís, no, es para defender, es para ser agresivo y después recuperada la pelota, tiene que finalizar, pero no con un remate random de media distancia. Y a esa jugada que apuntaba Bruno al comienzo, en aquel clásico, Olimpia entre Richard y Orsuza se miraban quién va a marcar, porque era toda una novedad que Carrascal se ponga al lado de Jan. Cuando en el primer saque de meta de Cerro, Carrascal va, Quintana va y se pone en la media luna. Ustedes le dieron de favorito a Cerro en todo momento. La mayoría de ustedes. No sé si, Ariel, vos... Claro, no, favorito. Con su titular y todo centrado Olimpia, yo le da ¿Qué favorito. decís ahora? ¿Qué pensás ahora? Nada, que esto es fútbol, es la dinámica del fútbol, no te puede garantizar absolutamente nada. Pero un que clásico. Cerro era, no sé, era una especie de... Pero vos también tu relato era maravilla. Maravilla tu relato los goles de Cerro. ¿De qué Cerro? ¿De cuál partido? ¿Qué? Si ayer ganó Olimpia 2-0, ¿qué Cerro? No, y estamos hablando del pre, porque con el día pero... con sí, ABC, ABC lunes 14 de marzo del 2022, pues es muy fácil. No, pero ustedes le dieron... hermano, vamos a hacernos que responsables cada uno, porque ustedes están en boca de todos los hinchas. Sí. Hablando de vamos a romper el hielo. Vamos a romper el hielo, porque estamos... Uno a Cerro y estamos... que el candidato uno al título de campeón, no porque perdió un clásico, se viene todo el mundo abajo. Yo no sé cómo va a terminar el campeonato, pero ustedes le dieron ultra favorito a Cerro, que Cerro, y ayer Olimpia entró a jugar de una manera... Y yo les decía a ustedes, porque parece esa escena donde estamos todos como que hablando de cualquier cosa, pero hay una situación incómoda, y vamos a tocar ya esa situación incómoda. Yo les dije a ustedes, Cerro, el día que enfrenta a un equipo que lo estudie mínimamente, es previsible Cerro, y que lo de Carrascal iba a ser un problema. Y ustedes no me escucharon a mí. Ustedes insistieron con que Cerro era el Manchester City no sé. Yo pensé que me iban a ganar. Voy a esperar que termine, Bruno, porque la situación incómoda. Sin elevar el tono de voz, tirar el diario, como dice Ariel. Hace bastante tiempo venimos diciendo que acá lo único que pueden frenar a Cerro es Olimpia y Libertad. Y lo decimos todos los días, y la audiencia no va a dejar de darnos esa situación. No pido ni ese crédito, porque no es un crédito haber dicho eso, que era lógico, ¿verdad? En varias plataformas. Son equipos, claro. Porque Libertad, por jerarquía, y Olimpia porque se hizo fuerte, y porque ya venía mostrando lo de Medellín. Pero fue era una prueba muy importante. Porque es un clásico. No. Era un clásico. Claro, por eso creo digo. que demasiado Pero ustedes agrandaron a Cerro. ¿Cómo? Creo que demasiado le agrandaron ustedes a Cerro. Fabio, vos también entraste en la salsa. No, yo no me siento aludido de ninguna manera. ¿Sabes por qué? Tranquilo, Fabio, porque tranquilo. yo el lunes no vaya a perder. No. Ariel ya fue, ya perdió el lunes en peligro de gol, y son testigos Federico, Dani. No vaya, dale, tranquilo. Que en aquel programa yo les dije también a los televidentes, Cerro todavía no fue atacado, a Cerro no lo lastiman todavía. Sol intentó, pero con el primer gol murió. Lo que pasa es que hay un campeonato aparte. Hay un campeonato aparte que también venimos hablando hace bastante de eso. Nacional. Yo les dije a ustedes. Pero Olimpia no lo desnudó a Cerro. Sí, lo desnudó. No lo desnudó, pregunto. Sí, porque el ritmo que le imprimió Olimpia, y yo, que me perdone con mucho respeto, le voy a decir, yo creo que Chiqui Arce realmente tardó para meterlo a Sergio Díaz, y me parece que no era Moreno Martínez al cambio, era Robert Morales, porque Moreno Martínez estaba jugando mucho mejor. Y lo de Carrascal, cuando se dio cuenta que no estaba funcionando, en ese sentido, no lo de Carrascal, no es que Carrascal jugó mal, es que le plantearon el partido anti-Carrascal, por lo que Cerro pierde demasiado, porque Cerro depende mucho de Carrascal. Entonces, cuando esa fórmula no le salió,
No hubo otro libreto de Cerro. No hubo otra forma. Yo creo que ahí, por ejemplo, ya era momento en que Sergio Díaz tenía que haber entrado. Para que Sergio Díaz le dé oxígeno y otra salida a Cerro. Y no solamente eso. Otra forma de jugar a Cerro. Sino que lo mismo que dijo Chiqui en la conferencia. Improvisación le podía dar Sergio Díaz. Es que por su característica, ¿verdad? ¿Y después? Yo coincido en lo siguiente, Bruno. Por eso arranqué diciendo el tema del capricho. Pero vos, Dani, vos le agrandaste muchísimo a Cerro también. Mira, Cerro ya prácticamente para qué se iba a presentar Olimpia. ¿Querés hablar en serio? No, pero escuchando, digo... Bruno, pero hablamos en serio. Público, de la gente, hermano, de la gente. ¿Cómo es el tema del fake news, el tema del screen? No, aclarar también eso si querés, porque estamos en una cena y ya, el que se tiró un pedo, vamos a aclarar quién es el que tiró el pedito acá. No, porque vi que, y justo anoche con Federico, le decía a mi amigo, ¿de qué me hablas? Y le mostré lo que estaba circulando y dije... Cerro es un equipo brasileño. Eso es lo que pusieron. Mira, Federico está al lado mío en ese programa y él no escuchó eso. O sea, ¿sabes qué? Yo entiendo el 99% de la gente. Hoy se maneja con el tema del screen. Si vos me mostrás que yo escribí, yo dije, así como circuló, Mira, o sea, vos negás que haya dicho que Cerro es un equipo brasileño. Yo te voy a decir más porque, ¿sabes que está de cumpleaños hoy? Pato. Felicidades para Juan Ángel. Pato Banda, nuestro colega. Sí. Muchas felicidades, Patito. ¿Cómo se ve? Muchas felicidades. Tuyo y después... No. Ya que estamos, Pato, justamente el domingo anterior, pregunta en el programa El Mediodía allí, ¿quién le puede parar a Cerro? Y arranca Federico y dice Olimpia y Libertad, al cual todos estamos de acuerdo y decimos Olimpia y Libertad. Y allí yo agrego el resto, que no es Olimpia y Libertad, el resto, ejemplo, lo que hizo Nacional, pero para el resto es como los equipos cuando juegan la Libertadores contra los brasileños. Tenés que estar concentrado los 90 minutos y tenés que estar allí. ¿Qué pasa? Se hace el tema del screen, los medios partidarios, porque estamos en esta de cuando vos colocás una idea, no se pone la idea, se pone el ejemplo y creen que esa es la idea, porque estaba hablando de los otros. Entonces, si vos querés el tema de la aclaración, no dije que Cerro es un equipo brasileño, pero que le diste favorito a Cerro durante toda la semana como el 90% del periodismo. Espera un poco. 99 días. No dije que Cerro tiene nivel de equipo brasileño, porque si tuviese nivel sería serio candidato a ganar la Libertadores. Y por eso, cuento algo de la cocina. Anoche, cuando estábamos ya por cerrar el programa, le digo a Federico, mira un poco, y mi compañero de silla me dice, pero vos no dijiste nunca eso. Entonces nosotros convivimos con el tema del fake news, el tema del screen, y nosotros mismos decimos, cuando alguien escribe algo que es cierto, nosotros a veces le damos el me gusta o le respondemos gracias por la sintonía y todo lo que es, pero cuando alguien pone algo que no es, ya todo nos ha pasado, pasamos de largo. Claro, que vas a estar contestando. Bueno, entonces yo entiendo. Pero lo que te digo, Bruno, apartemos es que eso. No, porque ustedes sabes que le dieron favorito a Cerro, hermano. La mayoría pero canta mesa y todos los periodistas que Cerro. No, ¿Vos? ¿Vos? Yo sepa, yo nunca hablé de que Cerro le iba a ganar. Y nosotros dijimos, yo dije que le iba a ganar. Yo dije que le iba a ganar Cerro Olimpia. No dije que vos hayas dicho que hay que... No, pero está diciendo vos, por lo menos... Yo, en mi caso, vos estás diciendo así. Pero ustedes estaban hablando de generosidades del club, del equipo de Cerro Porteño, que Cerro tiene esto, que es multifacético, que Chiqui Arce, que juega... bueno, pero no le dieron crédito para los Olimpia. Claro que tiene grandes recursos Cerro. No mezclé la cosa. Vamos a hacer algo serio. Tratamos de algo que le deje a la gente algo, no comportarte con un amigo vas a decir, ahí está usted, le tienen adentro porque no le dieron, no. Olimpia viene en crecimiento constante y lo venimos diciendo. Sí. Trabajamos juntos, transmitimos juntos los partidos de Olimpia. Olimpia tuvo un crecimiento notable de ser un equipo en formación. Hoy tiene jugadores que son titulares y que son grandes revelaciones como Gómez, ¿verdad? Que el sábado estuvimos hablando mucho acá del tema.
Gómez porque algunos eran partidarios que entró Sousa, y Gómez respondió con sus 21 años y va a responder seguramente más allá del resultado el miércoles, porque físicamente vuela. Y es un chico que tiene una cuestión de saber a dónde está el lugar para marcar y no corre de balde, como se dice. Es muy importante la aparición de Gómez realmente. Teníamos dudas sobre, porque vos sabés que el sábado armamos sin saber y le dimos muy bien al equipo. ¿Sí? Porque el sábado decíamos, Bruno, va a jugar, Alex Silva tiene que jugar, porque Petar Brizuela no le llega a la mitad y porque está jugando 60 minutos por partido y seguramente puede jugar. Hicimos medio campo con Gómez y con Quintanita, Cardoso arrancando, Overa, Cardoso que arranque porque también es joven, adelante Camacho con Paiva porque Paiva no venía jugando, y donde no acertamos fue en el central, que pensábamos que la mala actuación de Zárate lo iba a dejar, te acuerdas, jugó mal contra Tacuarí y ayer hizo un partidazo de vuelta como primer central, y después los laterales que ya sabíamos, o sea, diseñamos en Olimpia que después dijimos la pucha, falta Antolín, falta Derly González y falta Richard Ortiz, un equipo competitivo. Era totalmente diferente al equipo paralelo contra Tacuarí, ¿verdad? Que ese no iba a poder con Cerro. Entonces cerramos siendo, sí, Cerro era favorito de su casa, venía muy bien, y yo creo que Cerro sigue teniendo las mismas bondades. Pasa que tendrá que también los jugadores recibir algún champucito que seguramente lo van a hacer mañana a las 7:30, cuando arranque la semana de entrenamiento. Y Olimpia fue competitivo y lo superó estratégicamente en varios momentos, por la estrategia del banco, pero también por la capacidad individual de los jugadores. Ese es el punto. O sea, vos llegás a lo que fue el equipo de Olimpia ayer en la previa y era un equipo interesante, era un equipo que de tantas concesiones ni llamado alternativo, por eso seguramente cumplieron ese trabajo, ¿verdad? Porque no hubo ni un punto ni Paiva, Mira que Paiva en el primer tiempo se desgastó a la derecha constantemente para que no suba nunca Coyote, porque Ale Silva se cerraba más en diagonal, pero Paiva bien abierto a la derecha, picaba y termina exhausto. Por eso yo digo que con vista ya al partido del miércoles seguramente va a repetir el equipo y Paiva no va a arrancar el Pollo, que ayer lo cuidaron. Derly, momento sensacional ayer el golazo. Entonces hay una Olimpia que tuvo un crecimiento enorme desde el partido de la Supercopa, porque a Sudamérica también le gana la final apenas en la Copa Paraguay, pero en la Supercopa y todo lo que viene jugando realmente hay mucho mérito ahí de Cáceres, de los jugadores, y también, como se dice, de la cabeza de Cardona. Acortó mucho la distancia que había con Cerro Porteño traía a Moreno, traía a Pili Damota, y Olimpia no podía contratar a nadie. La gente preguntaba, ¿quién es Gómez? Ustedes transmitieron contra Meliano, ¿verdad? Claro. Hoy Gómez ya es un chico que vos decís, no, tiene que jugar. Zárate, ¿cómo jugó él? Quintanita, ¿cómo está jugando? Zárate, ayer Zárate cabeza levantada. Fernando Cardoso, acordate que el pase Cardoso, para a los Derly 91 minutos de partido, con todo lo que corrió, el tipo recupera una pelota y da un pase gol. O sea, hay unos progresos, pero enormes en Olimpia. Bueno, no sé, Fabio suele levantar mucho la voz, pone el índice arriba, pero lo estoy escuchando hoy livianito, y de Ariel sí que ni hablarlo. Ariel durante la semana se desmayó por Cerro Porteño, por poco no se fue a poner una hamaca frente al club y ya estaba todo sentenciado. Pero bueno, ya van a tener la oportunidad los compañeros. Era un desastre en el no jugaba nada. Pero vos le diste, vos estamos hablando de vos, Cerro Porteño. Venía Bristol y aprovecha las super ofertas congeladores, todas las marcas y modelos. Escucha esta super oferta: congelador Midea horizontal de 300 litros, precio normal 18 cuotas de 384.000 guaraníes, ahora solo 18 cuotas de 259.000. Contactanos al WhatsApp 0991-670-000, llamando al 519-4000, también a través de nuestras redes sociales o comprando online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Estamos con Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. Presidente, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno? Buenas tardes. ¿Cómo está todo el equipo de Garinal, Federico, Dani Chan? No sé si está todo ahí. Estamos todos. Está Ariel, quiero que le salude muy especialmente a Ariel Mareco, nuestro compañero, que, bueno, vos sabés que en el debate de la semana, para muchos Cerro era muy favorito de la prensa. Te hago una pregunta sinceramente, escuchando, viendo, yo acá estamos hablando, como se suele decir, sin tapujo con los compañeros, y lo que yo les planteo es que la prensa
la mayoría le daba mucho favoritismo a Cerro Porteño, presidente. Y sí, y vos, no sé si te acordás que hablamos, primero que nada, Ariel, muchos saludos. Y ahora te respondo, si no, Bruno. Hablamos nosotros, cuando te dije la última vez, me dijiste, ¿le tenés miedo a Cerro? Y yo, ¿qué te dije? Que nosotros le respetamos a Cerro, que como todos los rivales, que es un gran rival, que viene puntero, que viene invicto, que es el favorito según los medios, según todos los medios, pero que Olimpia va a demostrar lo que es el Olimpia, lo que viene jugando, lo que es el trabajar en forma callada, humilde, pero con un gran grupo humano empujando todos juntos el carro, con un hambre y con unas ganas de jugar. Porque te voy a contar, ya que estás hablando de Calzón, te voy a contar algunas cosas importantes, intimidades, como te digo. Cuando veníamos después del avión con Julio armando el equipo, cómo vamos a jugar contra Cerro, que después tenemos con Fluminense, y teníamos un equipo pensado, donde algunos que venían jugando, porque para mí yo no puedo ser titular, porque para mí todos son titulares, íbamos a hacerle descansar. Pero se sentaron ellos con el técnico y le dijeron, nosotros queremos jugar también. No importa, queremos jugar ahora y queremos jugar el miércoles. Entonces cuando vos ves que eso existe, que hay una determinación por pelear, por tirar juntos el carro, decir, estamos en el camino correcto, este Olimpia tiene hambre, este Olimpia, como el fútbol, puede perder, pero va a echar a morder desde el minuto 1. Y cuando ocurre eso, Bruno, tus posibilidades de ganar son mayores. Y es lo que ocurrió por suerte, ¿verdad? Jugamos contra un gran rival, con un gran plantel, con un gran preparador técnico, con una directiva que viene ya trabajando hace años, y igual, a pesar de todo eso, hemos ganado, ¿verdad? Pero también hay que ser, como digo siempre, hay que ser moderados en el éxito y sólidos en la derrota. Hay que ser dignos en la victoria, en la derrota. Hay que ser buenos ganadores y ser buenos perdedores. Nos tocó ganar, hay que festejar como lo festejamos ayer, con mucha alegría que hemos dado al pueblo olimpista, y desde hoy cerrar el capítulo, trabajar en Fluminense. Y fue una fiesta, también los cerritos organizaron una gran fiesta, debo decir eso, Bruno, fue una fiesta, lleno de gente, con globos, mucha gente, muchos hombres, muchas mujeres, así da gusto ver, me gusta ver eso así en los estadios. Así también, eso tenemos que hacer entre todos, los estadios tienen que volver a llenarse, tienen que explotar los estadios. Y la verdad que fue una fiesta, y en esa fiesta nos tocó ganar. Estamos muy contentos de que haya sido. Tenemos un rival, hemos hecho un gran plantel, hemos hecho la satisfacción de decir, hemos acertado con este plantel. Este plantel, un plantel que realmente son, ya lo dije y te lo dije, que son héroes. Este fue su partido número 11 en 32 días y van a jugar 12 en 36 días. Esta gente tiene sangre blanca y negra, nuestros jugadores. Tenemos un gran técnico, que ya dijimos en su momento cuando hemos apostado. No en balde dijimos, vamos a apostarle en que tenga capacidad de liderazgo. Fue capitán en River, capitán en Boca, jugó en Francia, jugó en Brasil, jugó en la selección paraguaya. Tiene la escuela futbolística de Olimpia en su sangre. Tiene un fútbol moderno, como veíamos, que juega a la reserva. Hemos apostado por él, seguimos apostando, y ahí nos estaban mostrando las satisfacciones. Hemos tenido un gran preparador físico, que aparte de preparador físico es un líder dentro del grupo, que para eso también lo trajimos, sabiendo que tenía esa cualidad. Como se dice, un papá guazú. Él es un papá guazú, y dirige y se le respeta y se trabaja de una manera seria, profesional, no hay descanso, y que todos tiramos junto del carro, conociendo nuestras fortalezas, nuestras debilidades, trabajamos de una manera seria y profesional, y bueno, eso hace que estemos por el camino correcto. Esa es la mayor alegría, Bruno. Presidente, vos sabés que se hizo viral la foto que levantamos ayer, porque Johnny justo estuvo en el momento en el que te estaban haciendo el cacheo, como se dice. Contanos qué fue lo que pasó cuando te revisaron los policías, pues te estabas riendo vos. Y bueno, yo entré en lo mismo con los jugadores, llegamos ahí al camarín, ¿verdad? Y después me iban a enviar al palco, y yo no me quiero ir al palco, se fue mi familia al palco, yo me quería ir con la gente y íbamos a entrar por un camino, no sé dónde, pero al final teníamos que salir por la calle, y para llegar a nuestra platea, y salimos por la calle, y ahí me agarró el policía, me dice, presidente, te toca hacer cateo. Obvio, le dije, ¿cómo no? Hacer todo, que no va a caer.
se reían. Entonces es un momento muy lindo. Obvio, hay que hacer el cateo, hay que trabajar, para eso es tu trabajo. Sí, precio es mi trabajo, bueno, y ahí entramos. Pero ¿te conoció el policía o...? Sí, Presi me dijo, ¿qué me hace? Ya te dijo Presi por adelantado. Mira vos. Tengo que hacer mi trabajo y tenés que hacer lo que tenés que hacerle. Pero vos te estabas matando de la risa porque mirá que después al final los muchachos levantaron esa foto, utilizaban como que llevaba Copa Libertadores y compañía. Sí, vos sabés cómo es el tema de la chanza en el tema folclórico. La creatividad del paraguayo es increíble. A los 1 minuto ya tuvimos, la verdad, me reí por eso. Sí. La creatividad del paraguayo es único, la verdad que... Y bueno, fue una fiesta, entraron ahí, me siguieron esto, después del alcoteta, los precios, te ve hacer el alcotet, nos reíamos, la verdad que pasando un lindo momento. Le digo, usted todo tiene que hacer, después me pidieron la entrada para entrar y no tenía entrada. Pues no tenía entrada como presidente, y me dijo, bueno, pasar nomás presidente, tiene entrada igual. Y entramos ahí, pasamos un lindo momento con el pueblo, la verdad que... Fueron bien atendidos, no hubo problemas tampoco, ni disturbios, nada. La verdad, al contrario, vino un dirigente del Cerro a decirme si yo quería más entrada para el palco. Le dije que no, y que me mandaba saludo el presidente Juan José Zapac, y que me deseaba suerte, y que yo también le dije que le deseaba suerte. Así se tiene que hacer, este es el fútbol que tenemos en la cancha, tenemos que pelear, hacer todo lo que tengamos que hacer, pero fuera de eso tenemos que trabajar de una manera diferente, hay que crear, hay que repensarlo, hay que pensar entre todos, hacer un modelo ganar en el fútbol paraguayo. Tiene que mejorar el campeonato local, tenemos que trabajar entre todos juntos, hay que mejorar el campeonato, hay que trabajar, yo quiero ver un fútbol paraguayo cada vez más moderno, cada vez más rápido, cada vez más competitivo, porque cuando vos salís afuera, Bruno, se siente la diferencia, la diferencia, se siente. Se nota. Y te digo que a mí, ¿sabes qué me preocupa? Cuando me preguntan sobre Olimpia Fluminense, el miércoles me preguntan cómo ves el partido y le digo yo, ¿sabes qué? Depende mucho de que si juega o no juega Luis Enrique. ¿Vos qué sabes? No sé hasta la fecha si juega o no juega, pero cuando nos fuimos allá ya nos dijeron que un jugador que vale $40 millones, que es el mejor jugador en este momento del Brasil, que tiene una oferta por $40 millones, que es un jugador excepcional, que tiene 20 años y que mencionó antes del partido que es un jugador desequilibrante. Y bueno, igual vamos a competir, igual vamos a luchar con todo. Va a ser una batalla, porque Fluminense es un tremendo equipo, a quien respetamos, pero nosotros vamos a dar todo. Eso sí te aseguro, Bruno. Olimpia va a entrar a comerle desde el minuto 1. Yo no puedo decir, uno no puede decir en el fútbol, bueno, me gusta Messi, vamos a ganar. Los que yo le puedo asegurar que vamos a echar a morder, vamos a luchar hasta la última pelota, vamos a dar todo. Y cuando haces eso, tus posibilidades de ganar son mayores. Y vamos a hacer pesar la localidad, vamos a llenar el estadio, vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer. Entre todo hay que pelear. Esta es una batalla contra un rival muy digno, muy fuerte, pero que Olimpia, te digo, yo tengo ilusión, Olimpia tiene lo suyo. Vamos a luchar mucho, Bruno. Yo estoy muy ilusionado en que vamos a dar una gran batalla. Presidente, yo sé que todos los goles se festejan, pero te pregunto esto para cerrar y no sacarte más tiempo. ¿Lo festejaste de una manera especial por Derlis, porque no se le estaba dando? Después contra el Fluminense vimos lo que pasó, fue un gol de una chambonada al arquero, un error muy, muy grande que es cierto, él ahí estaba parado, marcó el gol, pero este gol que marcó fue un gol, no sé, didáctico de como dicen los chicos de hoy de PlayStation, ¿verdad? Porque le gana la posición a Williams Rivero y el arquero le sale muy bien, mirá que le cierra muy bien. La única manera era pegarle, y esa pegada no es fácil, esa pegada que le dio Derly González para colocarle y cambiarle el palo no es fácil, y la forma en que para la pelota, con un toque toca la pelota, salga adelante y después le da un toque de primera. En una movida le ganó, la verdad, y ya te dije, a mí Derly es un mago, tiene magia, y esos son los jugadores desequilibrantes. Cuando entra Derly te desequilibra cualquier partido. Pero déjame decirte algunas palabras a mis otros jugadores, estimados. ¿Cómo no? Lo de Gastón, un monstruo, qué arquero. Qué inteligencia, cómo maneja los tiempos, cómo maneja bien, cómo sale, qué seguridad que da. Un arquero tremendo. Tucu, qué jugador, cómo corre, no se cansa de correr nunca. Y encima ya tiene doble función.
juega de 2 y después ya juega de 8, sube arriba cuando entra Checho, y cuando entra Checho te das cuenta lo que cualquiera de los dos pueden jugar, en cualquier minuto entran y se apoyan, se arma un equipo. Saúl lo que jugó ayer, Luis Zárate, que es jugador, con la edad peleó contra Marcelo, contra todo, es un jugador excepcional que tenemos. Tito, lo que luchó Tito, qué corazón, qué calidad técnica. Marcos Gómez, mira lo que es este jugador, mira, Huguito Quintana, otro del medio que es un luchador, una técnica, un jugadorazo, con Fer Cardoso, otro monstruo. Entre los tres, ¿cuántos años tienen? 20, 21 años, fíjate lo que es este medio campo que te estoy diciendo. Más Luis Zárate, más lo que es la juventud que tiene el Olimpia, el futuro que tiene. Ale Silva, el otro mago, cuando entra te mete los goles que te cambia. Son jugadores distintos, por eso hemos luchado para que él continúe. Por eso hemos luchado, porque son jugadores distintos. Y bueno, Paiva es de lo más peligroso que yo he visto, un jugador que es desequilibrante, te puede meter en cualquier momento, busca el gol con la izquierda, con la derecha, con la cabeza. Camacho, la jerarquía de Camacho y la capacidad de Camacho, lo ven, siempre lo dije, por eso aposté por él, que en el área uno de los jugadores más desequilibrantes del fútbol paraguayo, no solamente para meter él el gol, para hacerle jugar a sus compañeros, le da los pases para meter, para en el momento exacto, es capaz de sacarte un taco como lo hizo ayer. Son esas genialidades que tiene Camacho que lo hacen diferente. Y Richard, cuando entra Richard, ahí se cierra el mediocampo, con una jerarquía, con una calidad. O sea, realmente estoy muy contento de todo lo que han hecho nuestros jugadores. Y estos jugadores con esta mística, con esta voluntad, con estas ganas, yo creo que vamos a luchar mucho el miércoles ante Brasil, porque yo lo veo así como Paraguay contra Brasil. Y vamos a dar una gran batalla, le aseguro. Si pueden ganarnos, pero van a sudar mucho. Y no para decirte, van a sangrar para ganarnos en nuestro país. Presidente, muchas felicidades. Fue una fiesta, triunfo de tu equipo. Felicidades por todo lo que hicieron. Gracias por atendernos. Gracias a todos, gracias, un abrazo. Miguel Cardona, presidente del Club Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Bueno, apareció como el Charles Bronson, el hombre recio, con su pistola a mano, el sombrero, recio, muy frontal, directo, polémico, guau. Pero está calladito. Y Ariel, ¿qué va a decir Ariel, señores? Esa es la pregunta que me hago a partir de ahora, esta semana, en la que arrancamos con victoria de Olimpia. Olimpia ganó el clásico. Durante toda la semana, cerro, que el piqui de cerro, que... Felicito, hermano. A ver, que hable Ariel y que haga su descargo, hermano. ¿Por qué tanto cerro, Aupey? ¿Qué pasa, el desgraciado? Todo el año planeando tus vacaciones sin pensar en nada más, con un solo objetivo: viajar a donde más querés con tus tarjetas de crédito de Visión Banco. Tenés 18 cuotas sin intereses en todas las aerolíneas y agencias de viajes del país para que puedas disfrutar de tu próxima aventura sin preocupaciones. Solicita tu tarjeta al WhatsApp 021-414-3000. Visión Banco, más digitales, más humanos. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comidas. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Yo no te puedo, yo sé tu mundo. Yo sé tu mundo, negro, en el bolsillo.
Tu patrimonio y tu familia no pueden quedar desprotegidos. Seriedad y solvencia nos han caracterizado por más de 58 años, ofreciéndote las coberturas de seguros más confiables para tu vehículo, tu casa, tu negocio y tu familia. Nosotros te daremos un asesoramiento personalizado para asegurar tus bienes. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Casa Matriz, Independencia Nacional 565, primer piso, Asunción. Bueno, ahora. ¿Qué pasa, el desgraciado? No, hoy, por favor. Fabio. Yo no me siento aludido por lo que decís, uno que favoritismo es Cerro. Yo no dije nada. ¿Por qué yo te tengo que ponerme nervioso, tirar el diario? No, yo estoy tranquilo. Yo no dije nada. Bueno, Ariel, entonces... No, es más, cuando hablamos de las virtudes de Julio César Cáceres en Olimpia, ¿recordás? El año pasado te decía, el técnico ideal para Olimpia. Me dijiste que no, me miraste con una cara... Me cortaste el micrófono inclusive. Yo te dije que era primerizo, que hay que verlo todavía, hay que darle tiempo. Y yo te dije, ya. El mejor técnico para Olimpia para este momento se llama Julio César Cáceres. Te dije... Yo recuerdo. El año pasado. Recuerdo. Y en este momento no deja de sorprenderme Julio César Cáceres con sus planteamientos, su forma de jugar. Bien, y Fabio. Le ganó al mejor equipo del torneo, que es Cerro Porteño. ¿Cuál fue el problema? No voy a perder mi apellido Ruiz Díaz porque digo que Cerro es el mejor equipo del torneo. ¿Seguí manteniendo eso? Claro que sí. ¿Y le ganó con Olimpia ayer? ¿Y qué tiene? Y fue 90 minutos, le ganó. Perfecto, Olimpia va por buen camino. Excelente. Muy bien Julio César Cáceres. Muy bien el equipo de Olimpia. Pero le ganó, pero como que está dando a entender que después al final el campeón va a ser Cerro, o cómo es el tema. O es esperar a partir de ahora. Lo metió a Olimpia ya en la... Sí, claro. Olimpia está en la pelea, Libertad está en la pelea. Hoy Libertad gana y es puntero del campeonato. Sí, y está bien. Bueno, vamos Ariel a ver qué se le puede imaginar para tratar bueno, en la semana pues ustedes saben cómo es él. Con Inverfin, la tecnología está en tus manos. Convertite en un fanático Smart. Durante todo marzo encontrás los mejores celulares de tus marcas favoritas, tablets, smartwatch, notebooks y mucho más a precios imperdibles. Visita tu sucursal favorita de Inverfin o escribinos al WhatsApp 0981-288-828 para más información. También nos encontrás en redes sociales y en www.inverfin.com.py. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram, @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. Ariel, tenés todo el tiempo del mundo. Bueno, no precisa mucho tiempo, solo aparte de las consideraciones que estamos haciendo con los compañeros en cuanto al desarrollo del partido y sus matices. Te felicito, felicidades y espectacular, muy buena victoria. No, pero no entiendo, vamos a hablar en serio, como dice Federico, ¿hablemos en serio o...? No, en serio. Sí hablamos de las consideraciones tácticas, el desarrollo, los matices. Bueno, pero acá pues no es felicitar a nadie, acá es defender tu postura porque durante toda la semana Cerro... Categórico, contundente, en buena ley, con merecimiento e indiscutible. ¿Qué va a hacer? No hay nada que decir. Ganó muy bien, a buena ley, buen partido de Olimpia, impecable. Pero Cerro sigue siendo tu equipo favorito. Sigue siendo el candidato uno para mi gusto, porque un partido no puede venir a borrar todo lo bueno, porque si es cierto podemos criticar, pero con ese estilo Cerro ganó y perdió, ganó 2 campeonatos y seguramente seguirá ganando muchos partidos y perderá algún que otro. Así esto es, no te garantiza absolutamente nada en el fútbol, algún planteamiento, esto es así, es dinámico, se pierde, se gana, a veces salen bien las cosas, a veces mal, y listo. ¿Y así nomás te quedas? Y así nomás. ¿Y durante toda la semana, hermano? ¿Para menos de un minuto?
Pero hablamos, yo creo que... Y toda una semana cerro. Yo creo que algo ya dije sobre el partido hace rato, me fui a revisar otra vez porque se grabó el partido y me encanta revisar porque hace videoanálisis, atajar la jugada y ver, y te quedas otra con otros detalles que a veces te escapan en medio de la dinámica. Y de todo eso, creo que alguna idea aporté acá en el medio del debate, ¿verdad? Futbolístico, en tratar un poco de ser profundo en el análisis. Pero reconoceme algo, que yo no soy videoanalista, no ando... yo tampoco. Y yo te dije, ¿hace cuánto que les dije a ustedes que Cerro era muy predecible? ¿Hace cuánto les dije yo lo de Carrascal? ¿Hace cuánto yo les dije que si un equipo le apretaba a Cerro en la salida, le iba a costar a Cerro, le iba a cambiar el libreto? ¿Hace cuánto? No, reconoceme, por favor, te pido. Reconoceme cuando tengo razón. No, yo sé que dijiste, pero el tema es que muchas veces también le apretaron y salió. Y se metió muchos goles así, Cerro metió muchos goles. Sí, no, pero no lo apretaron. Perfecto. Barcelona, pues con Guardiola también perdía los partidos y una vez se le fue, le puso 3 camiones a Mourinho y le ganó. Y le eliminó una Champions, y así el fútbol, o sea, es difícil que un equipo te gane toda la vida y te gane todos los clásicos. Totalmente. Manchester City puede perder también, ¿no? ¿Cuál es el problema? Estamos de acuerdo. Sí, pero tiene más la de ganar, pero ayer 3 hombres le apretaron a Cerro y ahí se fue, y salió. Cerro después se quedó. Vamos a ver la revancha otra vez. Y no. Vamos a ver la revancha otra vez. Esto está largo. Perfecto. Y yo te voy a decir algo. A mí me putearon por el tema Moreno Martín. Y Kirata y Yayeyu Juyeguita ahí en la curva. Acá hay muchas cosas todavía. Vos le estás amenazando a la gente limpia. ¿Por qué así? Pero eso es muy grave, hermano. Pero vamos a parar esto. No a la violencia comentarista. Una manera de decir. Hay revancha, hay muchos partidos todavía. Pero el tipo está pepo. Y Belleyeto, eso es lo que más o menos está diciendo vos. No, está bien, la revancha está. Pero hablando en serio, son muchas fechas. Lo que sí, Olimpia ayer entró con una actitud y lo sorprendió a Cerro porque le cambió, le traspapeló lo que Cerro siempre estaba acostumbrado a hacer, de salir tranquilo, Carrascal girar, tocar, no. Y bueno, eso yo le venía diciendo a usted, reconózcanme por lo menos, yo no soy comentarista, no soy analista como usted, videoanálisis, no tengo los tiempos porque tengo 400 programas que tengo que hacer durante el día, pero me ocupo, sí, claro, de estar informado, de ver... todo eso. ¿Cómo? Sin esa necesidad de recurrir a repasar las imágenes. No, repaso también, no, claro que me preocupo si es mi profesión, vivo de esto. Claro que me preocupo, veo otra vez el partido, me ve la noche, tengo que tragar, me pongo en silencio, pero veo las imágenes y claro, escucho el hincha opina, veo, claro que me vuelvo a mirar todo. Hoy en la mañana, a las 5:30 ya me levanté de Ariel, a las 7:30 ya estaba al aire en Canal 9 y mostramos un compacto ya de 6 minutos. Y claro, si yo relaté, yo me acuerdo lo que yo he visto ayer. Pero te digo una cosa, hermano, a ese nivel en Copa Libertadores, Cerro va a tener problemas. Va a tener problemas Libertad y Olimpia ya tuvo problemas y va a tener problemas también. Te advierto, no pasa por el club. Olimpia por eso le dije al presidente, acá lo clave es si Luis Enrique juega. Luis Enrique con H. Lo de Enrique con H. Si ese muchacho juega, me dicen acá que fue vendido, Chu me dijo vendido al Betis. Ya firmaron el precontrato, se va a mitad de temporada. Y Fluminense se queda con un 15% para una futura venta. ¿Y por cuánto lo vendieron? 13 millones de euros. Ahí hubo un negociado de la gran flauta. Inentendible, no puede ser que haya vendido por 13 millones de euros. Jamás. Y tuvo que hacer una conferencia el presidente para explicar el por qué. Porque los hinchas están muy furiosos. Claro. Primero que lo vendan. Y segundo por ese precio. Ese no lo cree ni su mamá. Pero no sabe lo que pasa. No estamos hablando pues del 50% del pase, por ejemplo. Claro, hablamos del 85%. No, este presidente se comió ese dinero. No, déjate de joder, no puede ser, jamás 13 millones de euros. Un jugador de medio pelo de Brasil sale por ese dinero. Luis Enrique es muy buen jugador, hace 2 años le dicen la joya. Y bueno, y por 13 millones de euros. Él vino y cambió el partido contra Cerro. Fue la mejor tercera transferencia de este presidente. Claro. Por eso le indico, porque no sé quiénes fueron los otros. Aquel chiquito que le hacíamos tanta promoción, nosotros que fue al City, creo. Caiki. Que contra Cerro no fue titular. Por 10 millones por ahí se fue. Pero Baratelli vende nuestro presidente Fluminense. Hay que acercarse, porque vende muy barato por lo visto. No, y él dijo que el tema es que están las deudas y todo muy lindo que ustedes, a los hinchas les dijo que ustedes quieran 20, 30, 40, pero hay que pagar las cuentas. Flamengo lo vendió a Vinicius en 45 millones de euros.
Y esa es una cosa que no puede hacer porque mira si vos le vas y le decís, pero Flamengo y no, pero es muy raro. Yo desconfío. Yo creo que acá hay gato encerrado en este tema. Pero es un tema de Fluminense. Claro. Ahora, si juega la revancha este muchacho Luis Enrique, Olimpia va a tener problemas. Juega. Está confirmado. Está confirmado. Desde el sábado está confirmado. De hecho, Fluminense el sábado ya le dieron de alta para... A diferencia de Olimpia, Fluminense va a tener guardó a todos sus titulares para el partido. Va a ser un partido carioca, un desabrido partido. Y no va a jugar por esa zona Iván Torres. Y ahí guardaron a todos los titulares. Tito no va a jugar. Ahí va a estar Mateo, ¿verdad? Pero el único, ¿no? Fanfarria, señores. A la vuelta de Edgar, prepárense porque vamos a hacer 1 por 1 del superclásico del fútbol paraguayo. Rendimiento por rendimiento, hombre por hombre. Fuera de todo fanatismo. Conseguiste con Ariel, ya te pidió revancha. Y que venga la revancha. Sacame por esa parte. Y Giravea, ¿cómo dijo esta P? Y Fucuta y Tilata P. ¿A qué nivel llegó el periodismo? Habrá revancha, pues. Ese habrá revancha, pues. Habrá revancha. Imagínate a qué punto estamos llegando, será. Don Julio de Puerto estará pateando su ataúd. Pero qué bárbaro. Qué bárbaro. Sacame esa parte, hermano querido. Como diciendo que Cerro le va a ganar la revancha ya a Olimpia y que Cerro va a ser campeón. Que no, yo no digo. Ayer me puteaban a mí lo de Marcelo Moreno Martín. Yo me sigo sosteniendo en que es un gran jugador y lo demostró ayer en el Clásico. Sus compañeros, algunos no lo entendieron. Pero falló en la más clara que tuvo. Pero ¿sabes qué? Discúlpame. Él peina para que en realidad creo que cabecea y le queda a Claudio Aquino la pelota en el segundo palo. ¿Cuál es la mejor jugada que hizo uno? Él es punzante, busca el espacio. Hay otra donde con Robert Morales le da una jugada y le dice, ¿sabes qué? Si le entendiera, Robert Morales le da un pase, era darle un toquecito a la pelota y se quedaba mano a mano con el arquero. Fue extraordinaria, esa es la mejor jugada que hizo porque creo que fue de taco. ¿Cómo te emociona ya enseguida? No, es que yo estoy un poco... Ariel, pero no es suficiente lo que hace. No, ya sé, para la categoría que tiene y para jugar en Cerro, no es suficiente lo que hace. No, pero está jugando, también... ¿cuántos? 2 partidos. Sí, no, 2 partidos, hermano. Punzante, a mí... Y cómo corre, cómo pelea todo. No. Moreno Martín le va a dar mucha satisfacción a Cerro. Te lo adelanto hoy. Te lo firmo hoy. Sí, pues seguro que sí. Pues yo te digo que no es suficiente hasta ahora lo que hace. Y bueno, pues ¿cómo hace suficiente si no le devuelven la pelota como... Él hace una jugada exquisita y al final no... Esa era una pelota de robo. Era darle de primera, de falta y era gol. Era gol, quedaba de cara. No sé si iba a ser gol, pero quedaba mano a mano con el arquero. Mano a mano. Y ahí me parece ya hubo un exceso de confianza también de Robert Morales que tendrá que resolver mejor las tomas de decisiones, porque está bien que él tenga una confianza, está claro que tiene mucha confianza y por eso marca los goles, pero hay jugadas en las que pide ceder, y en esa puntualmente, y creo también esa jugada en la que Claudio Aquino la del primer tiempo era quiso hacer el golazo, ¿verdad? El remate le quiso pegar el tipo la otra vez, el gol que le hizo al Liverpool, el argentino. Lautaro, ahí al ángulo superior, quiso hacer un golazo. Que capaz que en otro contento le sale. Sí. Pero será camino a andar. Pero ayer, vamos a ir al 1 por 1 ahora. Porque ahí va a ser importante medir. Vamos a incluir a Chiqui Arce y a Julio César Cáceres. Oficial, adelantamos también esto. Ya Atlético Mineiro en su cuenta oficial de Twitter. Atención, Twitty. Sé que estuvo muy emocionado ayer con el Twitch. Viene el Twitch, estuve mirando. Se autocameleaban entre ellos, o sea, por poco no se besaban al aire. Vos sabés que la gente opinaba y él le interesaba el Twitch nomás, sí. Pero un saludo para Wilson González, que lo está siguiendo impresionante, Wilson. Y 46 muñecos le estaban siguiendo. Después yo entré en el Twitter ya preocupado, dije, pero ¿será que esto es la nueva revelación de la... no sé, y... Teníamos más seguidores en Twitter y ellos tweets que esto, hoy vos me seguís, yo te sigo, yo te amo, yo te quiero. Todo era una cosa de... Después entré yo le dije, te estoy siguiendo, muñeco, le dije, me tuve que crear una cuenta de Twitch. Claro, porque... Esa es la captura que vi que pusiste en el grupo, porque otro nivel los muchachos con el tema. No, pero bien por los jóvenes que van implementando nuevos instrumentos. Yo me gustó la intervención de hoy también. Estaba bajando en vivo en directo, me acuerdo. ¿Cómo? Y el señor.
No, pero eso fue, sí, el año pasado. Chum, ¿viste? Recorrió todo el país el WhatsApp. No, pero por eso. Aparte de los goles. Pero yo creo que... tu foto en Bermuda, sí. sandalia y traje y diciendo vos mira que Cerro juega como un equipo brasileño. Pero creo que eso ya aclaramos recién, ¿verdad? Vos ya nunca dijiste eso. Es que, a ver, Federico, vos llegaste a escuchar que yo dije eso en el programa donde estamos. ¿Y cómo puede ser? ¿Vos sabés que acá le pregunto a Federico. No, pero acá... No, porque yo me acuerdo bien del... O sea, Mira, fue claro. una posición mucho más larga que un título. Claro. O sea, no fue que él dio un título... Porque ahí vamos a entrar en un debate importante, ya estoy acá, bueno, ¿verdad? Claro. Pero Federico, te voy a leer textualmente lo que dice. Sí. Jugar contra Cerro Porteño para los demás equipos del torneo hoy es como jugar contra un equipo brasileño. Debes mantener la concentración los 90 minutos. Y un tipo cagándose de la risa. Frase de Daniel Chum. Sí. En Los Analistas. Claro. Programa colega de nuestro querido Patito Bando. Que le mando un fuerte abrazo a mi querido amigo que hoy está de cumpleaños y que los analistas tienen cuántos años ya. Impresionante. Debe ser el programa deportivo más. 19 años está. Bueno, felicidades Patito. Sí. Y arrancábamos juntos ese proyecto en el pensamiento, en la idea que él tenía. Y caramba, qué crecimiento de y por Pato. eso, mira, recurro a mi pero partner. Vos no dijiste esto. No, para que no digan nada, recurro a Federico que estaba al lado y que fue el iniciador del debate porque fue el primero en responder y todos estábamos de acuerdo con eso. Dani Chun, no dije nunca que Cerro es como un equipo brasileño. Federico va a ser el abogado. Un comunicado. Confirma como testigo Federico Arias. Pero se me ocurre otra manera. No, porque sinceramente ayer, porque fíjate una cosa. No, pero es que no sabes qué pasa, Bruno. Recorrió más que los goles, te digo, con eso te digo. Lo que pasa que con Dani estamos en tantos espacios que como nosotros somos, creo, no es que cambiamos del día a la noche lo que decimos. Él sabe lo que es mi postura sobre algo y yo sé lo que es su postura sobre algo. Sí. Y de repente, imagínate, tenemos un partido un viernes. Tenemos la opinión el sábado, el super sábado. Domingo al mediodía. Lunes al mediodía, lunes a la noche. Ya es como lo sabemos de memoria. No te podés contradecir. No, claro, entonces cuando ayer aparece eso, yo le digo, ¿en qué momento dijiste? Porque no nos registraba si lo dijo acá, si lo dijo en otro lado, y en serio. Claro. Pasó esa situación, pero después me dijo que aquella vez que yo dije que lo único que podían hacer frente al Cerro eran Olimpia y Libertad, extendió él hablando de los otros equipos. Claro. Así vino la cosa, ¿verdad? Yo sé que vos estabas recién, pero vuelvo nomás a aclarar porque yo creo que en esta era de redes, porque te puedo asegurar, fíjate que en esta mesa, salvo Federico y yo que estamos en el programa, nadie vio ese fragmento. Y te aseguro que los que ayer llenaron el Twitch o los amigos del WhatsApp, es muy probable que la relación sea casi 95-5. Pero hoy, claro, una captura te puede indignar, y más en lo que es un clásico. Pero voy nomás a lo siguiente. Federico dijo, ante la pregunta del conductor, ¿quién le puede parar, quién le puede hacer frente? Dijo Olimpia y Libertad. Yo estuve de acuerdo. Y yo soy quien abro un poquito el abanico de decir, los otros equipos, y taxativamente digo, acuérdense el partido de Nacional en la fecha 2, donde le hace partido, pero termina perdiendo. Y ahí es donde meto el tema de concentrarse los 90 minutos, a ver qué es lo que pueden sacar. Y para esos equipos, jugar contra Cerro sería eventualmente como lo de a veces cuando vos vas a la Libertadores contra la Brasileña. Ahora, se sacó todo eso y lógicamente las cuentas partidarias afines de Cerro Porteño pusieron lo que circuló. Si vos vas al tema de pero vos dijiste o no dijiste el Libertadores, sí, pero eso, por eso vuelvo nomás a aclarar a lo que vos decías, sí tuvo mucha repercusión, pero creo que a todos ya nos pasó y nos seguirá pasando de ser presos, de sacarte el contexto, sacarte la introducción o el final, porque vivimos en algo pasional. Llevamos muchos años, Bruno. Si yo llegué a decir algo que se dice, hoy tampoco puede hacer la otra de mirar hacia otro lado lentejuy y decir, no, yo no dije. Lo que voy a decir, uno se hace cargo. Lo que no, también uno dice, no, yo no dije. Y afortunadamente, en ese espacio que se dice, tengo a mi compañero de lunes a lunes, que es Federico Arias, que
Ayer por eso en la olla nosotros tuvimos hasta esa particularidad. Cuando yo le muestro, mira un poco lo que está recorriendo, y él me dice, ¿vos cuándo dijiste? Nunca dijiste eso. Sí, todos estábamos de acuerdo que Olimpia y Libertad son los que le pueden pelear. Yo dije del resto y de eso se agarraron para armar lo que se terminó armando. Hoy juega Libertad. Vamos a repasar lo que dejó la fecha. Guaraní ganó, con triplete de Ferfer. Sí. Vos tuviste, Fabio, en ese partido. Bueno, vamos a hablar de todo un poco. Hoy peligro de gol de 21 a 23 horas por ABC TV, no se pierdan. Vamos, fanfarria, por favor, porque a la vuelta de la pausa de Edgar, señores, vamos por el 1-por-1 del superclásico del fútbol paraguayo. Oficial retorna, deja Rusia al Krasnodar, retorna Junior Alonso en su cuenta de Twitter. El Atlético Mineiro lo confirmó. ¿Cuándo llega Fluminense? Y si podemos ir a Johnny también que nos cuente Olimpia qué prepara, porque es muy inmediato todo esto. ¿Cómo Olimpia concentra, continúa concentrado? ¿Cómo viene la mano? El miércoles, ¿cuántas entradas se vendieron? Mañana se van a concentrar, supongo que hoy. Pero seguramente, pues no es información concreta periodística. Tenés razón, pero lo más lógico sería eso. Sí, vamos a preguntar. Bueno, por eso, tenemos muchas cosas, pero vamos por el 1-por-1. Aguantemos por ahí. Señores, momentito. Atención, Twitty, anuncialo el 1-por-1. Vamos con el 1-por-1. Tenerlo del hincha Pina. Salió caliente la gente de Cerro. Salió muy caliente la gente de Cerro. Y cómo es tan cambiante, ¿verdad? Porque ya hablaban que se vaya Chiqui, que Zapat, que esto. La hermana de Juan José Zapat, durísima, tuvo en su cuenta de Instagram. ¿Llegaron a ver, muchachos? Sí. ¿Llegaron a ver? Yo vi. Final fuerte, Vos no tenés eso. Wilson, ayúdale muy fuerte. Una de las hermanas de Juan José Zapat. Quiero ser presidenta de Cerro, digo. Hay dos versiones. En la primera tuvo realmente muy, muy fuerte. Muy fuerte. Tenés el hincha Pina y vamos a Edgar. Y hacemos el 1-por-1. Fanfarria porque se viene el 1-por-1, señores. Arrancamos con Jan y Olveira. Me dijeron que Aguilar va a ser titular. Así como adelanté, te habrán visto en las redes sociales que Olveira iba a ser titular en este partido. El miércoles sería titular Aguilar. A confirmar. Bueno, atención Twitty, vamos con el 1-por-1, por favor. El hincha Pina y Edgar. Partido aparte del el hincha Pina. Muy mal, Chiqui. Entró muy confiado Cerro Porteño, creo, a mi parecer. No sé qué es lo que quiso hacer Chiqui Arce con esto. No, a la puta que se vayan todos los jugadores. No sé lo que pasó, man, pero jugamos re mal. Se jugó mal. Sí, lastimosamente perdimos. No jugó bien. No. Voten por Zapata con Chiqui Arce. Una pena será. Se lo planteó mal, no jugó lo que solía jugar. ¿Está muy confiado tal vez? Confiado, sí. Clon toda la vida, nunca hincha resultados, Moreno Martín, un fichaje muy malo para Cerro. Exceso de confianza de parte del cuerpo técnico y de los jugadores, por esa razón de que entraron un poquito relajados y la falta de actitud de los jugadores. Veníamos bien, pero lamentablemente hoy Olimpia los primeros minutos jugó bien y aprovechó los momentos que tuvieron para marcar el gol. Faltó más ganas, más fuerza y fútbol. El fútbol que siempre tenía, hoy no se olvidó de jugar, parece ser hoy. Fue mal planteamiento del partido. Moreno Martín es una mierda. ¿Qué te puedo decir? Que no jugaron nada. No jugó mal. Los delanteros, lateral. Hay que ponerle las pilas, si no Libertadores está lejos. Por favor, Chiqui, ponerle las pilas. Por ese obrador. Este es el peor partido de Cerro y lastimosamente no se dio cuenta también el técnico porque estábamos mal ya desde que entramos. Yo ya al ver el primer partido, así al empezar nomás, yo ya dije que esto estaba todo mal. La verdad que no hicieron absolutamente nada. No teníamos que perder 2-0, teníamos que perder 25-0 porque no existieron. Jugadores de Cerro. No sé. Quiero ser su presidenta. Putos. Verdad que me hicieron Deportivo. Número 1 en todo el país. Perdón, Nora se llama la señora.
Perdón, Wilson, esta es la hermana de Juan José. ¿Podés poner otra vez porque se entremezcló con el hincha Opina? Al salir de la cancha en su cuenta de Instagram, la hermana de Juan José Zapá que dice, quiero ser presidenta. Poné un poquitito las dos versiones, las dos. O sea, ¿cómo se llama eso, Wilson? Las dos historias que levantó en su cuenta de Instagram. Nora Zapac, y hacemos el 1 por 1. La verdad que no hicieron absolutamente nada, de nada, de nada. No teníamos que perder 2-0, teníamos que perder 25-0 porque no existieron. No existieron. Jugadores de Cerro. No sé. Quiero ser su presidenta. Putos. Bueno. Muy, muy enojada salió la señora, evidentemente. ¿Tenés la otra historia o no? ¿Ah? ¿Cómo? Esa es la versión. Bueno. Con esta ya basta, No, yo creo al que sí. final que tiene, hermano. Qué dura, mirá si qué fuerte, Vos sabés que la presidenta del Palmeiras es mujer. Y sí, es presidenta, luego presidenta, ¿verdad? Pero, claro, pero en serio. De hecho, ella es la que venía bancando. Ella es la de Crefisa. Ella es la directora ejecutiva dueña, es una de las dueñas. O sea, cuando era el otro el presidente, ella era la que cortaba el bacalao. O sea, la chequera la tenía. Y ahora como que se oficializó y le dieron destaque ganando la Recopa, siendo la primera mujer como manda más de un equipo de fútbol masculino. Bueno, vamos, Edgar, y hacemos el 1 por 1. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes te declaro, podés recorrerlo todo porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora llamando al 021-417-8000. Atención, Campo 9, ya se encuentra habilitada una nueva estación Petrosur sobre la ruta 2, Mariscal Estigarribia, kilómetro 212, Campo 9. Por apertura, todos los combustibles tienen menos 300 guaraníes por litro, así que te esperamos para llenar tu tanque en Petrosur al menor precio y con calidad internacional certificada. Facilitale el pago a los muchachos. Si tenés un complejo deportivo, tenemos el plan ideal para vos. Con nuestro plan Kobe Deportes, podés realizar la separación de cuentas y gestionar las consumiciones. Además, te enviamos toda la info a tu correo para que lo tengas siempre a mano. Planes desde 220.000 guaraníes. Kobe te ayuda a crecer. Fortín te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortín. Ron Fortín Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortín Coco y la fruta más tropical de nuestro país, la guayaba. Fácil de preparar y un pack te rinde hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Farmacias Catedral. Farmacia Catedral celebra junto a las valientes trabajadoras apasionadas, generosas, hasta el 50% de descuento en dermocosmética, maquillaje, cuidado personal e íntimo, perfumería. Te esperamos por alguna de nuestras más de 100 sucursales. Llama al 627-7000, Farmacia Catedral. A ver, arrancamos, señores, el 1 por 1. Gastón Olveira Jan. Olveira, mucha seguridad. No recuerdo alguna pifiada o alguna jugada que ha resuelto mal, y cuando se lo llamó respondió muy bien, con mucha eficacia. ¿Responsabilidad de Jan en los goles? Ninguna. Y en la otra le sirva solo, tras el centro de Iván Torres protegido. Yo creo que Olveira, me llama la atención la información que dabas. Olveira está pasando su mejor momento en el arco Olimpia, ¿verdad? Porque son todos partidos de 40.000 personas, todos partidos importantes. Ayer hasta enfrió en un momento, sin llegar al exabrupto de hacer mucho tiempo, enfrió el partido en el momento que había que enfriarlo. Está mostrando mucha solidez, descolgando pelotas. Pero es a confirmar, Federico. Claro. Porque te voy a contar cómo es la mano. Sí. Ya que me está forzando el tema. Quería terminar nomás. Sí, lo de Olveira. Su mejor tapada es esa jugada que... No vale.
no confundía todo el árbitro que el asistente bajó, Cerro seguía pateando, la gente gritaba gol, sacaban de la línea. Hay una tajada tremenda de él. Que valía porque fue un error. Sí, pero después el asistente levanta de vuelta la mano, ¿verdad? De Aquino. El tiro libre de Aquino. Sí, también. Pero esa tapada, Fabio, en el segundo tiempo fue muy buena. Y entonces me parece que está en un momento, hasta en el tema de hablar con los centrales. Sí, yo creo que el diálogo. Eso es lo que mejoró notablemente. Porque contra Sol, donde él es héroe en la tanda de penales, él tiene directa responsabilidad en el primer gol e indirecta responsabilidad en el segundo gol. Justamente porque no se habló mucho con Antolín y Alcaraz no le confiaba. Ahora ves que los zagueros confían en él, porque el partido fue tan tranquilo para Olimpia que no tampoco es que recordás una tajada esa que si mira un poco la que salvó, esa que entraba. Pero ¿quién es el arquero titular, muchachos? Si se confirma lo que vos decís, va a ser una movida de riesgo. Para mí, por mérito, ahora mismo sacó la chapa. No, porque ayer estuvo en el banco, Aguilar, ¿eh? Sí. No, porque le voy a contar yo creo que si Aguilar atajaba el miércoles tenía que atajar ayer para agarrar ya el ritmo. Me parecía así. No, el único punto, Bruno, cómo es en la mano, para que se confirme lo que estabas informando. Para mí sería el tema de la tanda. ¿Los penales? Sí. No, es que yo les cuento cómo es en la mano. A mí la fuente, y evidentemente no estaba equivocada la fuente, me dijo: Aguilar no llega para este partido contra Cerro, por eso va a atajar Olveira, pero el miércoles va a atajar Aguilar. El viernes entonces yo confirmo, arranca de titular Olveira, porque en la semana Johnny nos había dicho ya Olimpia cuenta con Alfredo Aguilar y hace 3 días que desde el martes ya estaba entrenando con normalidad y que estaba a disposición del técnico. Yo consulté sobre esa situación a una fuente del Olimpia y me dijo tal cual así, me dijo: mira, va a arrancar Gastón Olveira, no llega todavía Aguilar y se lo guarda para el partido contra Fluminense. Ahora, yo no sé si va a cambiar eso el hecho de que Olveira tuvo una muy buena actuación. Tuvo una actuación sobria. O sea, que tampoco es para decir, mira que lo pelotearon, que fue la gran figura. O sea, a mí me parece que el arquero titular es Aguilar, sin desconocerlo de Olveira, que es muy buen arquero. ¿Cierto? Es un arquero sobrio. Y por arriba, Bruno, los cruces realmente él te da seguridad porque Aguilar en los últimos tiempos... Pero no tiene la salida de Aguilar con los pies y en la tanda de los penales hay que ver. Eso sí, pero mira que contra Sol fue tanda de penales que él atajó también. Claro, pero a ver, yo en el verso de quién es más ataja penales, para mí Santaní es más ataja penales. Sí, Aguilar. Sí. O sea, pero ese tema de los centros, claro. Alguien dirá entonces, bueno, que arranque Olveira y si el partido va para los penales, haga la de Kepa, haga la de... Ya que tenés 3 tandas, 5 cambios, pero... La única vez que salió bien eso fue en el Mundial de Holanda-Costa Rica. La última salió mal de... Porque la última, no, por eso digo. Porque después algunos te intentaron emular y no salió bien. Por eso. ¿Qué tal, mi querido Bruno? Dice José. Juega Olveira. Paiva, 1000 por 1000 me dice acá. Bueno, está bien. Entonces, gana la pulsada Olveira frente a Jan. Es que para mí el arco no fue factor. Fíjate que no le encontramos responsabilidad al brasileño y Olveira... Le saca un buen cabezazo a Paiva en el primer tiempo, claro. Jan. La que saca por encima del travesaño pudo haber sido segundo gol. Vamos a Tucu Salazar, Alberto Espínola. Ayer en la marca estuvo impecable. Cuando se cayó por allí, Aquino, pero estuvo pegajoso por él y con mucha determinación anticipándose. No se fue mucho en ataque, pero cuando tuvo que entrar en el medio entró. Cuando se le cayó por allí, Robert Morales también con Zárate redoblaron la marca. Así que para mí, desde el punto de vista de la marca, estuvo impecable. Muy comprometido, con determinación jugando el juego y cuidando celosamente su zona. Y hubo un lindo duelo. Vos sabés que Tucu le gritó cosas a Aquino y después Aquino se vengó en el segundo tiempo y le gritó cosas a Salazar cuando terminó caído. Sí. Era su hombre. Era su hombre. Porque Aquino lo que le estamos notando en los últimos partidos es que él te gambetea y te provoca también. Por eso lo contrario siempre al primero que van a buscar es a él. Tiene esa cuestión. Digo provoca no en el mal sentido, sino pues es vivo. Te saca del partido. Y ayer creo que Salazar arrancó mentalizado lo que está diciendo Ariel. Mentalizado que iba a enfrentar a ese tipo de jugador y desde el primer momento mostró temple.
Incluso en el segundo tiempo, cuando pasa a jugar como volante, casi hace el segundo gol. Mostraron el resto físico, que es una bandera también de este plantel de Olimpia. Y lo veníamos diciendo de la primera fecha, el tema de Pablo Rosso. Ayer la pelota que va a buscar en diagonal, cuando con todo lo que había corrido y casi es gol, es una muy buena jugada de Olimpia, de un equipo que hasta el último minuto va a buscar presencia ofensiva. Lo demostró ya en varios partidos, aún ganando o perdiendo. Claro, porque yo, como decía Miguel Cardona, como que ese sector derecho, a Tucu lo tiene que considerar 60 minutos iniciales como lateral derecho, 30 minutos finales como volante por el sector derecho. Pero para mí el plus que él saca, porque Beto fue, pero después ya se desgastó, porque no tuvo el acompañamiento de Enzo Jiménez en el primer tiempo, fue esa jugada que recién recordaba Federico. Lo metió en escuelita Aquino, porque ese era el mejor momento de Cerro por el efecto de Alan Benítez, y esa escaramuza hizo que se planchara el momento. Allí otra vez Olimpia vuelve a la normalidad y fue un trámite todo el segundo tiempo. Personal aumentó la velocidad de internet por fibra óptica de tu plan. Si tenías 100 megas, ahora vas a tener 150 megas para que hagas mucho más con tu internet. Y si no sos cliente de Personal, ¿qué esperas para activar 150 megas por 100.000? Con Personal todo es más rápido. Pedí ahora al 0971-100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. ¿Sabías que la lata es 100% e infinitamente reciclable? Por eso queremos invitar a todos a sumarse al movimiento Quiero Lata de Ball Corporation, escuchando su nuevo hit en Spotify y a ver el videoclip en YouTube. No te lo podés perder. Escuchar esto que les voy a decir les conviene tanto como tener internet de hogar más internet móvil de Tigo, porque tenés más velocidad en tu casa y gigas extras en tu celular para conectarte de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Y no te olvides que tener todo contigo te conviene más. Williams Riveros con Zárate. Sí. Es William Rivero con Zárate. Sí. Desordenado, ¿verdad? Desordenado. Rivero desordenado. No salió muchas veces en evidencia. No salió a marcar bien, o sea, quedó muchas veces a mitad de camino por reacciones. En el primer gol. Él se queda por la edad para ir a un espacio y después se queda ahí. No, y el primer gol, pero aparte le da mucho margen a Tito Torres para que Pues nosotros veíamos tan bien ese arco desde la cabina que vos veías que Tito Torres levantó la cabeza esperando y no la apretó nunca Riveros. Y lo dijo. En la entrevista dijo. Cuando yo le pregunto si le dio ese tiempo para poder llegar hasta el fondo, él dice, lo que pasa es que yo estaba para tirar el centro, pero no me aprieta el defensor. Porque muchas veces y después hay una parecida de Camacho, donde cabecea Paiva, que es idéntica. Entra, no lo marca nadie, tira al centro, le tira el pase a Paiva a la cabeza, y Paiva cabecea y saca Jan. Claro, por eso el testimonio de Tito, porque el jugador está mecanizado en algunos movimientos y dice, yo voy a tener tanta fracción de segundo para hacer esto. Y Tito dice, espera, ¿qué pasó acá? Y esa duda, porque el que lo suelta es Beto, pensando que va a haber cobertura de Riveros, y no lo hace. Yo no sé si íntimamente le pesó que sea un superclásico, porque acá pero cuando viste hablamos, que, no sé, fue totalmente diferente, Vos podés usar el Zárate que le haya pesado, ¿verdad? Que su tercer partido, segundo. O sea, en los partidos grandes claro, se mentaliza. Tercer partido, pero este venía a jugar mucho Copa Libertadores y compañía. No sé, yo creo que aquella vez Guaraní atacó con uno, nada más, ¿verdad? Me parece que ayer y antes que vaya de Pulpito, me parece que protegido jugó también él lo arrastra a Pulpito también, cuando vayamos ahora al segundo central. No, sin duda que lo extrañó el hincha de Cerro ayer. Al ver el rendimiento de Williams Rivero, lo extrañó a Patiño, sin dudas. Bueno, vamos a Pulpito Duarte versus Saúl Salcedo. Ahí también marcó diferencia Salcedo. Sí. Si querés dinero al instante y en efectivo, ven a Casa Rosada. Tenemos 4 locales para brindarte la solución que más te conviene. Más dinero, más beneficios. Compra 20 de nuevos y usados. Sede central, sucursal San Lorenzo, sucursal Cuatro Mojones y sucursal Mariano Roque Alonso. Casa Rosada, teléfono 0981-129-900. Casa Rosada, 100 años sirviendo a la familia. Marzo de super descuentos
Aprovecha estos beneficios con descuentos en intereses de hasta el 100%. No te pierdas de esta increíble oportunidad de ponerte al día en tus cuotas. Para bases y condiciones, ingresa a www.idesa.com.py o comunicate al WhatsApp 0972-413-100. Idesa, máximo respaldas inversión. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno, bajo la tecnología IQF o congelación rápida de manera individual. Las presas no se peguen entre sí. Viene con un práctico cierre-zip que facilita guardar lo que haya quedado del producto: filets, lomitos, tiritas y cubitos de pechuga, patitas, caderitas, alitas, muslitos de ala. También pasariño. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país Pechugol. Deliciosamente natural. Griegur, el yogur griego de Lactos Trébol, con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizara. Centrales, Saúl Salcedo, Pulpito Duarte. Altísimo nivel de Saúl. Por arriba, sacó impecable todas las pelotas, no le dio muchos espacios a Moreno Martins. Qué buen partido, ¿eh? Le ganó. Yo hasta tengo la duda si también. no le queda bien también el puesto de segundo zaguero central a él. Pero realmente ayer... no se complica también cuando hay que rifar. No, claro, estuvo dentro del área impecable, tuvo presencia ofensiva, tuvo un cabezazo importante. En el ataque, y Pulpito yo ayer lo vi muy desordenado, creo que... Descoordinado. Hasta en un momento en el segundo tiempo pasa a jugar como primer central y Rivero como segundo. Quiso llevar la lanza como suele hacerlo, porque él muchas veces trata de tirar el equipo hacia adelante y no le salió bien. Cometió mucha falta en terrenos. Entonces para mí ayer no fue buena la actuación de Pulpito, un jugador que generalmente está de 6 para arriba. Sí. Siempre hace buenos partidos. Tener sobriedad de ayer. No la tuvo. No la tuvo. Vamos por el lateral izquierdo. Tito Torres, Coyote Rodríguez. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya y recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi. El gusto es nuestro. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Unimed. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Ventas al por mayor y menor. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lámbaro. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Bueno, vamos por la zona izquierda. Tito Torres, bueno, lo elegimos como figura Tito Torres. Yo creo que marca ya la tendencia, ¿no? Coyote con algunos problemas en la marca y se va muy poco. Se habrá ido 2 o 3 veces en todo el partido, que es poquísimo para un lateral, cuanto menos 6-7 veces por tiempo tiene que no, el cerro mucho más, ¿eh? Y cuando él se fue, creó situaciones, 2 veces rompió. Y en la primera fue en la jugada en la que Aquino termina tirando por el cuerpo de Zárate, y después la jugada de él participa y él mete el toque para la acción de Martins, que él rompe y le da a Martins,
Y Martín hace el taco para lo de Robert. Son las dos mejores participaciones que tuvo en ofensiva, pero para un lateral, un equipo grande que necesita pero mucho más frecuencia, fue muy poco lo que subió. Y lo de Tito, impecable en cuanto al trabajo defensivo, alta concentración y tuvo desborde, participación, apostó mucho a Olimpia por su zona, su salida, y sin duda que fue de lo mejor que se vio. Ya que le trabajó la mente, ¿no? Porque es muy difícil que un jugador que haya jugado mal el partido anterior, 3 días o 4 días más tarde, rinda también, y un partido con la misma exigencia. Por eso a él le fue muy mal contra Luis Enrique y el lateral derecho de Fluminense, y en la marca, lo que te están recatando, porque uno puede hablar de la proyección y todo, pero en la marca estuvo muy bien, cerró mucha, un solo centro le sacaron el que fue la jugada más peligrosa. No. Fíjate, a ver, para que cuando vos le recordabas la jugada en cuestión contra Carrascal, él dice, sí me acuerdo, eso es buen síntoma, porque si en 90 minutos vos te acuerdas de la única donde fallaste, porque hay partidos donde te bombardean y vos de cuál me estás hablando, es como el arquero, cuando vos le decís con cuál atajada te queda, hablan las claras de que te pelotearon. Y Tito, sí, demasiado bien me acuerdo de esa, porque fue la única vez que él abandona el lugar y no logra el propósito. Y sí, yo le doy el plus de qué partido venía, del trámite de ese encuentro, y a sabiendas que él no va a estar el miércoles. Ayer tenía esa responsabilidad, descansaban los otros capitanes. Él era junto a Ale Silva los referentes que iban a pisar el campo de juego. Entonces yo creo que es otro plus para quien fue la figura para nosotros del Superclásico. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto, o el de la patrona. Resicolor Pinturas, las mejores ofertas de lavarropas y secarropas para este otoño lo encontrás en Electroban. Podrás financiar todas tus compras en cuotas que se adapten a vos visitando nuestras redes sociales, @Electroban en Facebook y Electroban PY en Instagram, para enterarte de nuestras promociones. Electroban, mejorando tu calidad de vida. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta, podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Enzo Jiménez, Alejandro Silo. Con respecto a Alejandro Silo, yo había dicho la semana pasada, después del partido con Fluminense, que no pudo explotar esa capacidad que tiene de mitad de cancha para arriba de pensar en el arco rival. Y sin embargo, en el partido de ayer fue muy importante su trabajo. No solamente para jugar por derecha, sino que entender el juego, ir por el medio, participar de cada tarea ofensiva. Inclusive estuvo cerca de marcar un segundo gol. Esa jugada en donde él calcula que al acomodar con el pecho casi hombro le iba a quedar para cruzar el remate, sin embargo se le fue larga la pelota. Y a Enzo le faltó todo lo que sí pudo hacer bien Alejandro Silva. Enzo, que suele tener buen entendimiento, buenas diagonales, salvo aquel remate que realizó en el primer tiempo, que se desvió, y la jugada de Aquino, sí, pero no estuvo bien a la hora de... Perdió todo el mano a mano. Mano a mano perdió, estuvo amonestado, jugó condicionado y lo tuvo que sacar después el técnico. Y fíjate que cuando vos mencionas, Fabio, que uno tuvo, el otro fue carente. Enzo inclusive estaba tan mal que ponerle que era un lateral o un córner para Cerro y él cometió una falta. Ya el defensor del rival se había despojado el balón, no le interesaba la posesión y así llega la amarilla. O sea, su jugada de tarjeta es una jugada de donde el rival sacó y él le da el puntapié. Y con lo de Ale Silva, juegue bien o mal, él es muy importante para Julio César Cáceres, por los movimientos que hace, por la característica que tiene Tucu Salazar, o cuando juega Otálvaro. Pero ayer, con la cantidad de jóvenes que había, también me parece que asumió ese liderazgo. No es ninguna coincidencia, porque acá hemos alabado el trabajo de los chicos, pero que en esa jugada del primer gol se hayan juntado Camacho, Torres y Ale Silva. Cuando se hable del equipo alternativo o de un equipo suplente, allí estaban tres quienes vivieron los momentos más dulces de los últimos años en el Olimpia. ¿Cómo llegó en la posición de 9?
Incluso cuando vos sabés que como dice festejo de gol, genera alguna duda porque Silva viene solo hacia acá y Camacho festeja con Iván Torres hacia la tribuna. Entonces vos decís, la pucha, ¿quién fue? Retrocedo un poquito para pensar un poquito lo de William Rivero. Vos hablaste del pecho y me hice acordar la primera jugada del partido de William Rivero, ¿sabe cuál fue? Quiso rechazar de pecho. Hablando un poquito del estado mental, ¿verdad? Él saltó, quiso rechazar de pecho, regaló la pelota y hubo falta para Olimpia. Yo creo que esa primera, porque medio que eso es una canchería, era un clásico. Mira que seguro que cuando podía rechazar de cabeza, pensando un poquito por qué le pesó tanto a quien había dejado buena imagen. Y Ale Silva con Salazar es la dupla de Cáceres, que hace el trabajo que uno muchas veces no valora, porque Ale Silva ofensivamente perdió mucho. Antes él no volvía, ahora retorna muy bien y da una mano o se mete al medio y permite que Paiva haga lo que hizo ayer en el primer tiempo, pero está mucho más obediente. Y yo sé que son todas flores, pero es así como la semana pasada estábamos hablando de Cerro Porteño, cómo jugaba. Olimpia tiene mucho progreso, que hasta jugadores que no tenían mucho apego a lo táctico ahora lo tengan, como Ale Silva. Es uno de ellos que era más individual que nada y que figura y es titular. Otro que en un momento se estaba por ir hasta mandó una carta de documento y hoy mira cómo está, ¿verdad? Resolviendo cosas contra el Nacional de Medellín, en el Clásico, está intacto, con toda la experiencia de jugador que llegó en el 2013, que estuvo en la final, en el momento más importante de Olimpia internacionalmente en los últimos años, y ahora otra vez con una ascendencia bien grande para el plantel. Bueno, vamos por los volantes. En este caso, Carrascal, ¿con quién? Yo creo Gómez, ¿verdad? ¿O Quintanita? Gómez estuvo más... Puede hacer la dupla. Hagamos la dupla. Sí, claro. Bueno, Marcos Gómez, Quintana, Carrascal, Cardoso, Lucena. Claridad de Quintanita, que en los últimos tiempos se está convirtiendo en un lanzador de pase-gol. No es la primera vez que lanza y sorprende de esa manera. Y después por un momento manejó al equipo, puso la pausa, hizo jugar. Y Gómez es un perro de presa. Un jugador que te sale a atropellar, que te recupera pelota, que tiene mucha presencia física y que de ninguna manera ayer le sobró el Clásico. No solamente presencia física, sino que también es bueno con los pies. Organiza muy bien el juego de salida de Olimpia también. Entiende por dónde habría que salir para buscar ventaja de lastimar. Y lo que tiene que ver con la dupla de Cerro, dentro de lo que hicieron ellos, a mí me parece que lo que le faltó mayor sociedad, arroparlos mejor a los volantes de Cerro. Con respecto, digo, a los hombres de mitad de cancha para arriba, quienes debían recibir pases y compañía. Pero en esa zona me parece que fue más dinámico Olimpia. Yo creo que es la gran zona que explica por qué el Clásico tuvo el trámite de ayer. Y ya que Federico recordó la primera jugada, que muchas veces marca un poco el estado de ánimo del jugador, hay una donde Gómez no se perfila bien al inicio del partido. Y creo que fue Salcedo o Tito de la izquierda, le da un pase y a él lo agarra mal y la pelota se le va. Estaba muy atento Tucu, que termina siendo receptor. O sea, si esa la agarraba algún volante de Cerro, se armaba un contragolpe. Era los famosos primeros segundos. Salió y después jugó como si fuese un veterano. Quintana le da esa capacidad atlética. Vos ves ese medio campo y tiene otro ritmo cuando juega Quintana, inclusive cuando juegan Gómez y Richard, los partidos de Copa o los partidos del equipo titular. Y en Cerro a mí me dio la sensación que se encaprichó Carrascal, como que cuando, o sea, él digo, me siento importante porque todos me vienen a mí, y en vez de aprovechar, como ocurre, a ver, tipo en el básquet, si vos estás doble o triple marcado, vos le das al hombre libre. No, él decía, no, yo me la voy a jugar, me la voy a bancar y me voy a pelear con todos ellos. Y en ese sentido, yo no sé si Lucena le pedía y no le daban, pero tampoco se ofrecía demasiado, a lo que vos decías, Fabio, del tema de mostrarse. Y ya era casi una cuestión muy lógica. O sea, parecía ese salonista que, ¿por qué no, pero acá hay que demostrar que vos sos? Y yo creo que Carrascal cayó en eso. Y si tanto se le había lavado al colombiano, que ayer volvió a ser el más ovacionado cuando se anunciaba el equipo, me parece que ayer no supo delegar cuando debió percatarse que el partido no era para él. Él tuvo remate largo ayer en el segundo tiempo, ¿no? Sí, en el segundo tiempo. Parece que pasa cerca del palo izquierdo. Sí, no, porque estaba pensando que le tapaban todos los caminos, pero no. Tuvo, porque él remata bien a largo.
y tuvo ese remate en el segundo tiempo, ya cuando Olimpia estaba muy atrás, y hasta ese momento hizo los cambios que tenía que hacer Cáceres. En un momento ya estaba muy atrás Olimpia, hace los cambios, se va más adelante, no le resultaron los cambios a Arce, que fueron tardíos. Sí, Alan Benítez fue un revulsivo en los primeros minutos, ya vamos a llegar seguramente, ¿verdad?, a ese momento, pero para pintar un poquito cómo, porque Arce tiene razón, tampoco fue que le pegaron un baile. Claro. Él dice, pues ya no hubo tanta diferencia, es cierto, pasa que uno venía acostumbrado a algo que no pudo hacer, y el otro, porque si va a un compacto, primer tiempo hay una cantidad más o menos similar, pasa que no fue el carnaval de siempre de Cerro, y eso frustra a la gente, ¿verdad?, que justo en el partido que más quería ganar, el equipo no apareció. Fernando Cardoso, Claudio Aquino. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy. Energía de calidad al precio justo. Energy. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCP. Participa de la promoción ingresando a www.nobel.com.py. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera 2760, a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. No te quedes sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresa a powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Power Systems. Bueno, a ver, vamos con lo de Fernando Cardoso y Claudio Aquino. Yo creo que se esperó mucho más de Claudio Aquino porque es el que marca la batuta en Cerro Porteño, ¿verdad? Pero fue uno de los... Olimpia sabía que era uno de los puntos a bloquear, y fue muchas veces bloqueado, como así también cuando se salió, como dije hace rato en la introducción, fue el que más sensación de peligro por lo menos transmitió hacia el área de Olimpia. Mucho tuvo que ver, perdón, con el trabajo de Tucu Salazar, con esa forma de custodiar a un jugador que no debía desequilibrar, que igual tuvo sus chispazos, pero no estuvo en su real dimensión, no lo pudo hacer, estuvo muy, hasta si se quiere, acorralado por jugadores de Olimpia cada vez que recibía la pelota. Y en el caso de Cardoso, bien, corrigió aquellos errores de Fluminense en el sentido de comprometerse más con la marca, de ayudar a Tito y de ser una descarga importante por ese sector para desbordar permanentemente. No sé si dentro del nivel de los dos, creo que estuvieron parejos, pero Cardoso cumplió dentro de lo que le pedía ya el partido, ganando tempraneramente 1-0, después perfilarse para jugar de contra. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales: coco, frutos rojos, limón, borgoña, frutas frescas en una botella. Tres Leones Ron. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores. La mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding, flan y lactomix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. Bueno, los delanteros: Marcelo Moreno Martins, La Pantera Morales, Paiva y Derlis González. Camacho. Derlis González, Camacho, perdón, de título. ¿Y Camacho cómo le dijiste? Es que desempolvado. ¿Sí lo que dijiste? Desempolvado, porque él estaba allá en el comentario de gol, creo que dice. Sí. No, pero antes de Tacuarí él estaba rechazadísimo. La famosa pregunta a Johnny, que tanto le hartaba a Johnny, ¿qué pasó de Camacho? Que no quería reponer más. Y entró contra Tacuarí, hizo un gol, contra Fluminense estuvo a punto de marcar un gol. Y ayer estuvo bien, y un taco que vale mucho. Sí, jugador de clásico. En el segundo tiempo también. El segundo tiempo sí, de clásico. Jugador de clásico. En el segundo tiempo hay una pared que hace que después resuelve mal al estilo de esa jugada a la que hablas vos. Que
a Pica Lucena lo da vuelta 2 veces. Sí. En un contragolpe y después la tarea que todos marcaban ayer cerca de Carrascal, ¿verdad? Pero no solamente allí Federico en la zona de influencia de Carrascal, porque él tuvo el trabajo, hizo el trabajo de sacrificio hasta por momentos de área a área. Recuerdo un corte que hizo hacia la zona izquierda, la salida de Cerro, donde él barre contra Espínola y hasta ese espíritu de sacrificio tuvo, que de hecho tuvo todo el plantel, todo el equipo de Olimpia en el día de ayer, pero estaba claro que Camacho estaba concientizado de que tenía que dar mucho más de lo que suele dar. No fue ese jugador pasivo. No, claro. Aquel que entró en los últimos partidos del año pasado. No. Depende de eso, tener esto, ¿verdad? Sí. El compromiso. Claro, está jugando un partido importante. Porque contra Tacuarino era importante, pero era su retorno. Después Fluminense motiva, Cerro motiva. Hay que ver el otro partido de bajo perfil, pero bien, Camacho. Y en el caso de Cerro, yo creo que todavía se nota la desconexión de Moreno Martín con el resto. A mí me gustó Moreno Martín. Muy poco, también. Para mí fue bien ¿sabes cambiado, qué? por ejemplo, fue bien cambiado. Para mí, ¿sabes qué? Morales jugó tan mal que lo poco que mostró Martins hace decir que, y parece que jugó bien para el... Claro, porque también sumar, vamos a hacer cuarteto. Jiménez muy mal, Morales mal, Aquino le faltó, entonces Moreno... Pero también... yo creo que Moreno tiene lentitud afuera del área, ¿verdad? Y necesita un poco más del equipo para sobresalir. Yo creo también. No le dieron ninguna pelota. Hay un víctima del juego de Cerro de ayer, hay un centro en el primer tiempo que él cabecea, pero cabecea que para que sea una segunda pelota, no al arco, y no llega a Aquino que estaba cerca. Después la pifiada de Palomita que queda para Aquino, y en el segundo tiempo nos quedamos todos con el taco, el salto, taco para iniciar una jugada que el compañero no acompañó, pero después no tuvo posibilidad de encarar, de perfilarse para un remate. Y en el primer tiempo se preocupaba mucho porque le tomaban la camiseta, quería llamar la atención por ese lado, o sea que estaba en esas cosas en donde él quería sacar ventaja, donde sabía que no iba a sacar lo ventaja. Que pasa contra Sol funcionó. Claro, por porque eso. Porque todo lo que él había generado termina en la jugada del Beto, pero... Sí, porque ayer peleó también. Vos sabés que esa acción que vos marcás que aquí no fue a reprocharle al Tuco que estaba en el piso. Martín estaba cabeza a cabeza con un jugador Olimpia, no recuerdo quién era, pero estaba cabeza a cabeza. Ayer también se metió en la discusión que capaz que no le conviene, ¿verdad? Ahí ayer varios lo atendieron dialécticamente a Moreno Martín en la cancha. ¿Para qué esperar el momento perfecto? Si podemos crear uno todos los días. Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el súper. Upisa, el momento especial de tu día. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pichupe Quitadol. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto. Lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir embohue el calor. Con nuestra hierba Indega, pantalón limón, apagas el calor y todo lo que quieras. Con Cedrón Capi, hierba de lucero, coco, menta y limón, y el sabor dura mucho. Hierba mate Indega, el sabor que dura más. Hierba mate Indega, proba pues. Para cada problema Zika tiene la solución. Impermeabiliza, sella, repara y protege, y además renova tu casa con Zika. Con Zika queda bien. Encontrar los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Zika Paraguay Inate. Julio Cáceres Chiquiarse. Mira que mucho se habló del noviciado de... ¿Cuál le sería un sinónimo de...? Ese derecho a piso pagó en el clásico del 0-1 del año pasado. Porque aquella vez le marcamos todos los errores del noviciado. Haber priorizado un apellido más pesado como Orsusa en detrimento de uno que venía jugando bien como Quintana. Haberse jugado por Willy Mendieta y dejarlo en el banco a Fernando Cardoso. Y ayer es una extensión de su gran proyección, crecimiento. Hasta ayer en la transmisión, en el cierre junto a Federico, le alabábamos su postura en la conferencia de prensa. O sea, cuando él decía, porque a todos los actores del fútbol le estaban preguntando quién, y dijo, este tipo de marco, este tipo de presión también enriquece, jerarquiza al jugador. En ningún momento entró a chicanear o algo por el estilo.
y hasta se dio el lujo porque decíamos, si contra Tacuarí ganó por lo poco que puso y priorizó el descanso. Ayer uno puede decir lo mismo, porque guardó a todos los que él entendía que sí se iban a desgastar, sí se iban a fisurar, para decirlo de alguna forma, para el rendimiento del miércoles, y los mete en momentos bien claves. Richard no necesitó hacer un gran despliegue porque el partido estaba controlado. ¿Cuánto le sirve a Derlis haber jugado 20 minutos y haber anotado el gol que anotó? Entonces, terminás ganando, descanso, motivación, y todo lo contrario con lo de Chiqui Arce. Aparte, cuando algo que le noté, ¿verdad? Cuando vi que mostraron los 7 minutos, quería ver la reacción del técnico, que lógica, cualquiera decía, ¡ah! Porque si entonces que mira y ve que 7 minutos y le hace una indicación a un jugador que estaba allí cerca, mostrando la tranquilidad que uno le ve en el banco suplente, ¿verdad? Entonces, sin duda que es muy importante. Te escucha Julio Cáceres, Federico. Arrancada la nota de técnico. Julio, técnico, dale. ¿Cómo te va? Todo bien, Bruno, ¿cómo estás? Bien, felicidades, Julio. Muchas gracias. Bueno, Federico, Julio, vos estabas hablando de Julio Cáceres. Claro, decile. Déjame, porque yo siempre miro las reacciones de los técnicos. Uno mira mucho a ustedes cuando están arriba y cuando se puede ver con el panorama a la olla. Y mira diferentes circunstancias. Ayer te miré cuando levantó el cartel y puso 7 minutos. Y vos le miraste y diste una indicación al campo de juego. No es por decir que buenos son, pero conozco otros técnicos que lo primero que iban a hacer es acercarse corriendo ya luego al cuarto árbitro, porque es 7 minutos, ¿verdad? Pero marca un poquito la tranquilidad que vienen llevando en estos días. Buenas tardes. Y la verdad que ayer, respecto a eso, a una vez no nos ayuda mucho a lo mejor criticar o hablar, bueno, cuando ya ponen lo que falta o lo que dan de tiempo para jugar más. Nunca he visto que lo hayan revertido, ¿verdad? Entonces era más centrarme en el equipo y tratar de seguir manteniendo de la forma que se venía parando dentro de la cancha y seguir intentando jugar y hasta que se escuche el pitazo final, ¿verdad? Porque normalmente algunas veces también los jugadores quieren o cobran ellos mismos la falta o se quedan mirando, reclamando, y eso a mí no me gusta, porque normalmente tenés que seguir, vas a escuchar el pitazo y se va a parar el juego, no, porque a una vez ese tipo de esas tensiones no cobra y te pueden dañar, ¿verdad? Son detalles que parece ser que no son importantes, pero en los detalles a una vez se ganan los partidos. Julio, de cara al partido del miércoles, donde se juegan muchísimo, ¿tenés ya en mente el equipo? ¿Tendrías cambio con respecto a lo que fue el partido frente a Cerro? ¿Serían cambios sustanciales o no? Sí, va a haber cambio, Bruno, porque tenemos, ¿verdad?, la ausencia de Tito, tenemos la ausencia de Tucu, y de ahí ya veremos, lógicamente en la ausencia de Tucu Salazar ya lo ocuparía Otálvaro, ¿verdad? En el lado izquierdo vamos a seguir mirando cómo lo podemos suplir. Está Mateo, pero no queremos cambiar mucho de nuestros inicios, ¿verdad?, de nuestra forma de entrar dentro del campo de juego, pero según las circunstancias como se está presentando y como lo vemos, tenemos también en mente también otra formación, ¿verdad?, que es lo que más o menos nos gustaría, ¿verdad?, en este caso implementar, pero eso ya lo veremos a comienzo, ¿verdad?, del partido, a ver cómo empezamos, ¿verdad?, porque tampoco sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos 2 goles abajo, tenemos que conseguir, bueno, no podemos pensar en marcar el segundo gol antes de llegar al primero, ¿verdad? Entonces tenemos que ser aplicados, porque tanto como vamos a intentar procurar de hacer esa diferencia, también tenemos que estar muy atentos atrás, ¿verdad?, porque que nos sirve plantear de estar encima y de repente desprotegernos atrás, y en vez de golpear nosotros nos golpeamos a ellos, ¿verdad? Entonces hay que trabajar, ¿verdad? Hay que trabajarlo. En eso los muchachos están conscientes, están bien, saben cómo se va a presentar el partido. Tampoco el rival puede cambiar demasiado, seguramente sí van a protegerse un poco más. Entonces hay que ir mirando y hablar con los jugadores, esperar hasta el día miércoles también para confirmar bien el partido, porque van a haber jugadores que van a repetir, van a haber jugadores que estarán en el banco,
para eso también lo descansó lo de Antolín, está Jorge también, y con todo ello complementar bien y nuevamente entrar con todo, ¿verdad? ¿Aguilar va a retornar al equipo titular? A lo mejor no en este partido, todavía no. ¿Ah, no? Lo venimos trabajando conscientemente, sabemos la competencia que ellos tienen y me parece genial porque... pero jugó muy... De hecho, perdón que te interrumpa, Julio, pero yo tenía la información que el partido lo iba a arrancar Olveira al Clásico y que todavía no estaba llegando Aguilar, pero que podría jugar de titular contra Fluminense. Pero vos no estás confirmando que Olveira se mantiene entonces, porque de hecho tuvo un rendimiento muy bueno Olveira en los últimos partidos y en el Clásico también. No, él va a mantenerse para este partido. Ya para el próximo, seguramente a medida que vaya trabajando también Aguilar, que está ya mucho mejor, que él venía también en alza su rendimiento y tuvo el problema también, por eso se quedó al margen de estos partidos, pero lo más bueno es que están demostrando de ir compitiendo sanamente ellos, ¿verdad? Quiere decir también que tenemos también otro arquero que nos va a dar la mano importante para en el momento que necesitemos, ¿verdad? Pero yo creo que de a poco hay que llevarle otra vez a Aguilar, que viene ya entrenando, viene normal, ya después de parar casi también 2 semanas, que es mucho también para un arquero, pero lo más importante es que ya está recuperado plenamente, ya volvió en el banco y ya después seguramente después de este partido y con los más días seguramente va a retornar, ¿verdad? Julio, ¿Recalde está para jugar el miércoles o hay duda con lo que mostró Paiva ayer? Porque el resto creo que está, ¿verdad? Ale Silva, Richard, Gómez y Fernando Cardoso, pero ¿ese hombre te genera duda o pensás que está Recalde? No, Recalde está, seguimos dando siempre esa confianza, seguimos manteniendo la fe en todo ello, ¿verdad? Él también tuvo un descanso, Paiva que no tuvo partido a mitad de semana, entonces arrancó también el Clásico, corrió muchísimo, casi 12 kilómetros también en el partido, lo vi entero, lo vi terminar bien y eso a mí me importa mucho, ¿verdad? Es un jugador que hay que insistir mucho con él, a ir cambiando de a poco muchas cosas por el bien de él, porque tiene mucha virtud, trabajó mucho con Néstor, la verdad que hizo un gran trabajo también, porque como siempre digo, el delantero marca el gol y tiene que ser el primero en defender su gol siempre, ¿verdad? De ahí empezamos y cuando tenemos la pelota son los primeros también que tienen que estar en zona de definición, ¿verdad? Entonces ayer ellos hicieron completito, inclusive Néstor cuando hice el cambio me pareció a mí también que estaba todavía bien, pero ya necesitaba hacer ese cambio, veía que era el momento de hacer también, entonces ellos están ayudando mucho, la verdad que están entendiendo mucho el juego, porque el juego también hay que entenderlo, pues. Por ahí los entrenadores que uno ha pasado también por mucho, planifica, coloca, pensando siempre también en la forma que va a jugar, en la forma que se va a parar, en la forma que vos también le decís las virtudes que tiene tu rival y cómo gustaría, ¿verdad?, hacer para intentar que no crezca esa virtud, ¿verdad? Entonces ellos están convencidos, por eso hacen el trabajo de la forma que se les viene pidiendo y ellos mismos se están exigiendo al máximo. Ese es el arma más importante que veo hoy día que estamos teniendo también, que ellos se exigen mucho en cada partido, se estiran, se hablan, si hay que normalmente decir hablar fuerte, en ese momento hay que hablarlo fuerte, pero todo por el bien del equipo, ¿verdad? Entonces hoy lo que más, la práctica más importante es el descanso, la verdad que la práctica más importante es el descanso, ellos constantemente saben lo que uno quiere, mañana seguramente de vuelta es donde más se siente el cansancio, pero nos pararemos, seguramente caminando indicaremos y después ya el miércoles entrar nuevamente al rodeo y hacer el mayor esfuerzo posible para poder revertir este marcador. Como siempre digo, que mientras que ellos se den de lleno como vienen haciendo, nadie les puede reprochar nada, nadie. Tienen que saber que están representando a un equipo muy grande del país, que todos también quieren tener esa oportunidad de vestir esa camiseta y ellos son hoy día el representante, ¿verdad? Y más todavía cuando jugamos afuera, que somos el representante de Paraguay,
que Olimpia tiene mucha jerarquía y nosotros tenemos que empezar otra vez ese camino. Y lo venimos haciendo con las armas que tenemos y nos sentimos muy satisfechos hasta este momento del trabajo que están realizando. Julio, escuchándote atentamente, da la impresión que tenés 10 de los 11 para Fluminense. Cuando te preguntamos por Mateo Gamarra dijiste, puede ser, pero estamos viendo otras alternativas. ¿Qué otra alternativa hay ahí por la izquierda? No hay muchas alternativas, sino es otra formación, otro parado, ¿verdad? Haciendo otro parado solamente. ¿Cómo? 3 en el fondo. También, solamente que hay que ir detallando y saber elegir a lo mejor los jugadores también para hacer eso. Por eso digo que nosotros no podemos enfocarnos mucho en solamente estar queriendo marcar ya el segundo gol antes de hacer el primero, ¿verdad? Ayer también fue una buena demostración de jugar bien, de quitar las virtudes del rival y de llegar al gol, y que pudimos marcar 2 goles a un gran rival, ¿verdad? En un clásico que no es fácil marcar 2 goles a un rival que viene embalado, viene jugando bien, tiene una identidad de hace años. Entonces demostramos que podemos. Entonces no hay que precipitarnos en nada, hay que estar sólido, tranquilo, y sí, mucha personalidad, mucho carácter, sí, para este partido sí se necesita también. Julio, ¿cuánto incide que eventualmente por ese sector cae Luis Enrique, que fue un dolor de cabeza en el partido ida, para que estés pensando en varias opciones y no hacer un hombre por hombre, que también mencionás que podría ser una consideración, pero a diferencia de las otras líneas te hace pensar un poquito? Bueno, veremos también. Yo creo que el rival también va a querer aprovechar, como lo hizo también, que son normalmente jugando mucho, ¿verdad? Por ese sector, ¿verdad? Yo creo que también a una vez le da indicaciones también a los jugadores y le mostrar el perfil más hábil de un jugador y el perfil donde tenés que llevarle para que lo pueda dificultar, ¿verdad? Normalmente eso a una vez lo hace desde la escuela de fútbol, lo que más o menos te indica, ¿verdad? Es zurdo, llevarla a la derecha, si es derecho, llevarla a la izquierda. En esos detalles fue donde nosotros también permitimos para que crezca, ¿verdad? Luis Enrique es un buen jugador, está valuado en casi 20 millones de euros, que cuando hablé con mi representante era uno de los diferentes que tiene Fluminense, ¿verdad? Tuvimos muchos detalles, pero bueno, nos superó en esa primera jugada del segundo tiempo donde marcaron el segundo. Nosotros tuvimos la oportunidad de empatar, pero bueno, no se dio. Pero lo tenemos bien también atendido, en el sentido mirando de vuelta los videos, los partidos, y después ya es un análisis en general. No tenemos mucha variante, lógicamente si entra Mateo entrará seguramente por ese lado exclusivamente también para marcar más esa zona, ¿verdad? No precisamente estar pidiéndole constantemente estar arriba, ¿verdad? Entonces hay muchas opciones que en el pensamiento, pero hay que ver el material que tenés y cómo podés parar dentro de la cancha a favor tuya, ¿verdad? Y entre esas opciones que manejas, ¿está o es muy descabellado que Richard pueda jugar como lateral? No. Eso no. La verdad que no, en este tipo de partido, por lo menos yo no lo quiero en ese lugar. No quiero experimentar nada de eso. Quiero darle igual juego a que tiene oficio, ¿verdad? En este caso, normalmente Mateo yo especialmente lo vengo utilizando de central y de lateral, ¿verdad? Entonces es la única opción que hoy día tenemos ahí firme. Atrás de él venía también todavía Castellano, así, ¿verdad? Venimos trabajando, ¿verdad? Pero es diferente cuando hay un equipo complementado, un equipo con jugadores de experiencia. Entonces ellos también se sienten más tranquilos y más confiados para hacer buenos partidos. Y vamos a ir analizando. Lo tenemos hoy, tenemos mañana, y lo vamos a ir analizando como tiene que ser, siempre pensando en ayudar para que el equipo pueda hacer buenas presentaciones y un buen parado dentro de la cancha. Julio, y viste que justo dijiste el tema del perfil, el diestro, el zurdo, el perfil cambiado. ¿Tucu o Otálvaro podría también estar en ese sector? Perdón, Otálvaro. O sea, el diestro que vaya ahí por ese sector como lateral izquierdo. Y volvería yo, Otálvaro, como tiene oficio, a lo mejor por afuera podría tener un poquitito más, digamos, facilidad, ¿verdad? Pero sigo manteniendo esa postura, ¿verdad? De ese lado. Igual vos podrías decir que vos tenés a Ale, que en algún momento hizo del lado derecho, ¿verdad? Pero a Ale no
hoy mismo no lo veo para hacer ese trabajo, no lo veo, pues él viene jugando también todos los partidos, entonces tiene que tener una ayuda más también mejor, pero no hay muchos también como para estar ocultando ni nada, sino son pocas, ¿verdad? Solamente en el armado ya puede ser el mismo parado, ¿verdad? Como lo venimos haciendo, pero depende mucho cómo van transcurriendo el partido, solamente lo podemos hacer diferente, ¿verdad? Eso es lo que más o menos uno está pensando con el cuerpo técnico, ¿verdad? Julio, felicidades, muchísimas gracias, éxito para el miércoles si no volvemos a charlar. Muy gentil, Julio. Gracias, Bruno. Felicidades, Saludos. felicidades. Julio César Cáceres, técnico del Olimpia. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. Aposta legal, aposta sin riesgos. Fleming Medicina Prepaga, viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Llame ahora al 021-729-6060. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. En cambios y venta web ofrecemos el mejor precio del mercado. En servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elige el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. WhatsApp más 595-21-289-1000. Nuestra Señora de la Asunción. Cumplimos con todos, Edgar. Todos, Bruno. Bueno, nos vamos, señores, con los goles del Olimpia. Señores, nos vamos, está bien, volvemos hoy con peligro de gol. Volvemos a las 19 en radio. No, hay fútbol. Perdón. Bueno. Tampoco es para que se escandalice, muñeco, no. Bueno, no. Hoy estamos con 12 de octubre, Guaireña, y después con Nacional Libertad 2015. Sí, ya, Wilson, gracias. Nos vamos, señores. Los goles. Qué va, uno no se puede más ya. No, están atentos, no. No, está bien, yo no digo nada. Bueno, nos vamos, señores. Va Camacho, frente a Pulpito, Camacho para Paiva, se mete con peligro, está el primero, tiró. Desbordando, fue hilando fútbol. ¡Qué lindo gol! ¡Qué golazo!
campeón del mundo. Sorprende, da el primer golpe. Y qué zarpado es Olimpia en el arranque del Superclásico. ¡Qué atrevido es Olimpia! El tricampeón de América, el campeón del mundo. Derrota a Cerro, lo apretó desde el inicio del partido. ¡Y qué golazo! ¡Qué golazo de Olimpia! Alejandro Silva Sierra. Olimpia 1, Cerro 0. ¡Qué grande que sos, Olimpia! 7 minutos. Pelota para Derny González. Derny lo liquida. ¡Tira! Que se vayan de la olla los hinchas de Cerro porque esto está liquidado. Pelota para Derny González, que la otra vez encontró un gol de regalo frente a Fluminense de Fabio, pero esta vez una pelota larga que él gana, se mete contra Rivero, le pega una cachetada, remate colocado, golazo de crack de Derny González, casi sobre los 92 para cerrar el partido, cuando 7 minutos adicionaron, el tricampeón del mundo, el campeón del mundo, le da una bofetada en su propia cancha Cerro Porteño, y pasaron 41 años con aquel gol de